masticando y comiendo ruidosamente. Todo tipo de sonidos desagradables y caóticos resonaban por el jardín, mientras todos los ojos se fijaban en mí. Sirvientes y mayordomos por igual lanzaban miradas desconcertadas hacia mí, sin excepción. En medio de todo esto, calmadamente me llevé a la boca el dedo cubierto de crema. Luego, como un perro lamiendo su plato limpio, lamí el plato hasta dejarlo impecable también. Después me palmeé el estómago y dije, eso estuvo delicioso. Después de hacer todo esto, sonreí tontamente pensando que seguramente eso haría que no quisiera casarse conmigo. Miré al hombre con ojos esperanzados, deseando en silencio que rápidamente me rechazara y me sacara de su vida. Pero inesperadamente el hombre frente a mí se mantuvo sereno, respondiendo en voz baja, me alegra que lo hayas disfrutado. Ahora el hombre está proponiendo matrimonio, 5 años después de transmigrar a una novela, con solo 3 semanas restantes, antes de que comience la trama original. Me está proponiendo el villano final de la historia. Parece que estoy destinada a tener el mismo mal final que en la obra original debido a un accidente automovilístico. Morí justo cuando pensé que mi vida como SEO había terminado. Abrí los ojos de nuevo, habiendo convertido en un personaje secundario, llamado Evangeline Clora en la novela romántica fantástica, El Caballero de Yaya. En realidad, al principio no me di cuenta que este era el mundo de El Caballero de Yaya. Después de todo, habiendo leído tantas novelas a lo largo de mi vida, ¿cómo podría acaso recordar el nombre de cada personaje secundario? No fue hasta que escuché los nombres del protagonista masculino y del villano que confirmé que había transmigrado a esa novela. Sin embargo, había algo afortunado. Evangeline era una gran belleza, pero como hija de un hombre adinerado, Evangeline nació frágil y enfermiza. Hasta los 15 años, las veces que se había levantado de la cama se podían contar con una mano. Su cuerpo era extremadamente débil en el texto original. Solo se la mencionaba como la esposa de alguien, ese tipo de personaje secundario. Pero sin importar el desenlace, cuando llegué a este mundo, aún estaba llena de esperanza. Un personaje secundario, destinado a morir como prometida del villano. No es esta clase de configuración de transmigración, algo que hemos visto demasiadas veces. Y sinceramente, no es esta la tendencia actual. Transmigrar como personaje secundario, solo para luego descubrir que en realidad eres el protagonista. Si ese es el caso, con esta cara, quiero hacer historia en este mundo de fantasía romántica, convirtiéndome en una joven hermosa y adinerada, mientras no me involucre con él. Estaré bien. Rebellion Florence, el villano final de la novela, que una vez lideró una rebelión. Si termino casándome con el duque Florence, como en la historia original, definitivamente moriré. No puedo permitir que eso pase. Finalmente tuve esta oportunidad. Cuando llegué, Evangeline tenía 15 años. Supe que el príncipe heredero tenía 20. En la historia original, el príncipe heredero celebraba su 25 cumpleaños cuando comenzaba la trama, así que aún tenía 5 años. Como no sabía cuándo Evangeline y el duque arreglarían el matrimonio, estaba algo ansiosa. Así que intenté desesperadamente casarme con otra persona. Si iba a casarme, lo mejor sería encontrar a alguien adecuado para un matrimonio por contrato. Claro, sería aún mejor si pudiera tener un final feliz. Al final, así que al día siguiente de tomar esta decisión, le dije a mi papá que quería casarme. Después de escuchar esto, mi papá dijo que su hija debería, naturalmente, emparejarse con el hombre más excelente. Incluso sugirió al duque Florence como candidato a matrimonio, pensando que con las cualificaciones de su hija, conquistar al duque sería algo fácil. Rechacé la sugerencia de mi papá, así que personalmente salí a buscar un prometido. No importaba si era un personaje secundario, y sería aún mejor si lo fuera, el protagonista masculino o femenino. Ambos son hermosos y capaces. Puedes vivir bien por tu cuenta. Estaba siendo completamente egoísta, pero mi vida era más importante, así que pregunté por todas partes acerca de posibles candidatos a prometido, mientras mi papá, que estaba ansioso por enviarme a la nobleza, apoyaba mucho mi debut en los círculos sociales. En cualquier caso, al aparecer persistentemente en círculos sociales, pronto tuve la oportunidad de interactuar con el príncipe heredero. Estás tan hermosa y cautivadora como siempre hoy. El príncipe heredero besó el dorso de mi mano. Estaba completamente encantado por mi encanto. Me honrarías con un baile. Bailé con gracia con el príncipe heredero, pensando que había llegado el momento. Finalmente podía decirlo. Su Alteza, ¿qué sucede, Lady Clora? Finalmente le confesé al príncipe heredero diciendo, por favor, cásate conmigo, Su Alteza. El príncipe heredero me rechazó. Dijo que fingiría no haber escuchado esas palabras. Fui rechazada despiadadamente en medio de la fiesta, con todos mirando. Había pensado que en las historias de fantasía romántica, la protagonista podía tenerlo todo. Después de mi confesión, me vieron como una mujer sin juicio. Alguien que se había hecho el ridículo, usando su estatus de hija de hombre rico, y su apariencia y figura para perseguir al príncipe heredero. ¡Qué giro inesperado de la trama! Un fracaso total. Había pensado demasiado simple en este mundo, sin haber estado enamorada nunca. No podía distinguir entre coqueteo y cortesía. Fue solo ese día que por primera vez experimenté lo que se siente llorar de vergüenza. Aún así no podía rendirme así nomás. La segunda vez intenté escapar. Después de huir de casa por 3 días, me atraparon y me trajeron de vuelta a casa. De vuelta en casa. Guardé silencio ante las preguntas de mi papá. Al final, sin escuchar la razón de mi fuga, directamente, mi papá concluyó que lo hice por vergüenza.
La tercera vez, intenté tomar duchas frías y fingir estar enferma, logrando evitar una reunión con el duque, que debería hacer ahora. No dejaré que la historia original se desarrolle como estaba planeado. Pasó el tiempo y ahora, solo quedaban 6 meses. Antes de que comenzara la historia original, los días pasaban así, esperando que llegara la trama original. Para entonces Evangeline había evitado todas las posibilidades de encontrarse con el duque Florence. Mientras evitara al villano, debería haber una manera. Otra reunión arreglada, organizada por mi papá, estaba a punto de comenzar, pero Evangeline ya había planeado todo. Ya la doncella dijo: mi señora, debería arreglarse bien antes de salir. El duque Florence vendrá hoy. Evangeline se sobresaltó tanto que casi saltó. Evangeline suspiró profundamente. Luego dijo que había algo que necesitaba pedirle. De ahora en adelante quería que ella averiguara todo, lo que al duque Florence le gustaba y no le gustaba. Quería entender primero las preferencias del duque. Probablemente no parecía muy feliz, pensando que estaba haciendo esta petición para atender las preferencias del duque. Todo es culpa de mi padre, por estar tan decidido a casarme con el duque Florence. Si esto sigue así, básicamente estoy condenada a esta altura. No puedes simplemente rendirte. Esta situación ha estado ocurriendo durante 4 años y medio. Necesito encontrar una manera de escapar. Evangeline suspiró profundamente y se levantó de la cama. Sintió la ropa que estaba usando, bastante adecuada. No llamaría demasiado la atención, así que tomó algo de dinero y se dirigió al balcón. Era el segundo piso, no muy alto, y como esta no era una residencia noble especialmente importante, la seguridad tampoco era muy estricta. Pensando en esto, Evangeline agarró el borde del balcón y saltó. Evangeline movió su cuerpo y encontró que el agujero que había usado durante su última escapada había sido bloqueado, pero ella lo había previsto y había cavado 3 agujeros más. Si no actúo ahora, terminaré casándome. Absolutamente no quiero ver al duque Florence. Después de finalmente salir arrastrándose por el agujero, Evangeline estaba cubierta de barro. Levantó la vista y encontró a un hombre, parado justo frente a ella, cabello negro y liso peinado hacia atrás con pulcritud, con una expresión fría, un par de ojos rojos, y un rostro tan exquisitamente tallado como una escultura, exactamente como se describía en la novela. En ese momento, Evangeline se dio cuenta de que por más que luchara, la trama de esta novela seguiría desarrollándose. Ahora estaba condenada. Evangeline lucía desconcertada, realmente experimentando la sensación de que su mundo estaba a punto de colapsar. Sentía que el mundo debía haberla abandonado. De lo contrario, ¿cómo podría haber semejante coincidencia? Tal encuentro fortuito. Mantente calmada. Quizá no me reconozca. Por favor, no me reconozca. Evangeline Cloda. Este nombre que había escuchado por casi 5 años ya, le resultaba tan familiar como su propio nombre. Evangeline instintivamente miró hacia la persona que la llamaba por su nombre. Era en efecto el villano de la historia original, el rebelde Florence. La rebelión preguntó a Evangeline qué hacía allí, pero Evangeline no respondió. No pareces estar simplemente paseando, sino más bien huyendo. Evangeline maldijo en silencio. La vista de la rebelión era demasiado buena. Apretó los labios, sin saber cómo responder, y solo suspiró profundamente. En ese momento la rebelión inclinó la cabeza y preguntó si no podía hablar. Evangeline se preguntó si no hablar significaría que no tendría que casarse. Luego pensó que, desde la perspectiva de la familia del duque, tener a alguien que no pudiera participar en actividades sociales parecía algo indigno. Sin embargo, la rebelión dijo entonces: eso es aún mejor porque no estarás parloteando sin parar. Tan pronto como terminó de hablar la rebelión, la pequeña llama de esperanza en el corazón de Evangeline se extinguió. Luego ella sonrió brillantemente y habló: Duque Rebellion, qué placer inesperado encontrarte en un lugar así. Rebellion preguntó a Evangeline si sabía quién era él. Evangeline sonrió y respondió: ¿cómo podría alguien en este mundo no conocer a su alteza? Evangeline pudo ver que a Rebellion no parecía gustarle la gente habladora, así que ella inmediatamente cambió a modo parlanchina. Pero al verla de repente pasar de estar sentada en el suelo a sonreír brillantemente y empezar a balbucear, el rostro usualmente severo de Rebellion mostró una sonrisa. Evangeline se maravilló. No es de extrañar que nadie pudiera decir que Rebellion era un villano antes de que su verdadera naturaleza se revelara. Era tan digno y apuesto. ¿Quién pensaría que él era una mala persona? Los ojos color rubí de Rebellion miraron fijamente a Evangeline, encontrando su mirada. Evangeline tragó saliva y se preguntó qué debería decir antes de que pudiera pensar en algo. Rebellion dijo que la acompañaría a casa primero. Evangeline sintió que eso estaba dentro de sus expectativas. Se dio una palmada en el trasero. El plan de escape tendría que posponerse por ahora. Se sacudió la tierra del cuerpo y suspiró profundamente. Evangeline bajó del carruaje y miró su hogar familiar con una leve sonrisa. Justo entonces escuchó un grito casi sofocante: su padre llamando el nombre de Evangeline. Evangeline pudo notar que la presión arterial de su padre parecía haberse elevado. Evangeline sonrió dulcemente, pensando que sin importar nada más, sonreír no podía estar mal. Parece que el próximo periodo será bastante agotador. Así que tomó el brazo de Rebellion y le dijo a su padre que fue su alteza quien la encontró y la trajo de vuelta. Luego se volteó para preguntarle a Rebellion si eso era correcto. Rebellion tenía una expresión decidida en el rostro. Evangeline miró a Rebellion, luego a su padre. El rostro de su padre cambió de color por la ira, mientras miraba a Evangeline, pareciendo querer decir algo, pero quizás porque Rebellion estaba presente. Tragó todas sus palabras y forzó una sonrisa. Se disculpó con Rebellion
Rebellion, diciendo que Evangeline estaba siendo infantil. Rebellion, sin embargo, dijo, es bueno acostumbrarse a este tipo de cosas con anticipación. De ahora en adelante quizá tenga que seguirla persiguiendo. Al escuchar las palabras de Rebellion, Evangeline giró la cabeza rápidamente pensando, ¿qué significa eso? Esto es extraño. Desde nuestro primer encuentro hasta ahora, arrastrándome en 4 patas, haciendo ruido y siendo molesta todo el tiempo, y viéndome sucia también. Pensé que le había dejado una impresión terrible. No puede ser que sea uno de esos clichés, como, eres la primera persona que actúa así frente a mí, o algo por el estilo. Los ojos de Aida estaban rojos de preocupación por Evangeline, haciendo que Evangeline se sintiera algo culpable. Aida le dijo a Evangeline que se apurara a regresar a su cuarto, para lavarse y vestirse hermosa, y Evangeline estuvo de acuerdo. Aida también dijo que era tan mala suerte, que el primer encuentro de Evangeline con el duque saliera tan mal. Evangeline pensó para sí misma, eso es lo que me gustaría decir, demasiado pronto. Varias doncellas se reunieron para ayudarla a lavarse, luego la llevaron al tocador. Le dijeron que en realidad es una joven muy encantadora. Evangeline pensó para sí, ahora no hay forma de evitar conocer al duque. ¿Cómo puedo salir de esta situación?, dijo Aida emocionada. Mi señora, debes vestirte hermosamente para recuperar esa primera impresión. Siempre hay una oportunidad. El destino está en tus propias manos. Evangeline estaba a punto de suspirar, cuando de repente pensó en algo. Solo ayúdame a vestirme exactamente como te diga. Su padre sonrió y la llamó. Cuando vio llegar a Evangeline, Evangeline salió de su habitación, cubierta de accesorios caros, encontrándose con las miradas de los sirvientes. Con la cabeza en alto, Evangeline pensó, ¿qué tal es extraño, verdad? Como un payaso, ¿verdad? Esto es exactamente lo que quiero. Me he estado preparando para este día todo el tiempo. La lista de Aida sobre los gustos y disgustos del duque Florencia. Primero decía que Rebellion no le gustaban las personas tontas. Evangeline sintió que sus habilidades de actuación eran suficientes para parecer tonta. Segundo, a Rebellion no le gustaban el lujo ni las personas vanidosas. Tercero, a Rebellion no le gustaban las personas habladoras. Cuarto, a Rebellion no le gustaba el olor a perfume. Ahora, Duque Rebellion, llego un poco tarde. Ha llegado una mujer con todo lo que detestas. Solo mírame con esos ojos de disgusto. Evangeline pensó, eso no está bien. Rebellion en realidad está sonriendo. Claramente había una sonrisa en ese rostro tan apuesto, que hacía preguntarse cómo alguien podía ser tan guapo. Evangeline estaba desconcertada porque Rebellion sonreía. No le disgustaban las personas lujosas y vanidosas. Antes de salir se había rociado mucho perfume, y llevaba muchos accesorios, de pies a cabeza, que parecía una joyería ambulante. Sin embargo, Rebellion aún sonreía. Aida le preguntó a Evangeline qué pensaba el duque Florencia. Evangeline le preguntó a Aida si la lista que le dio era exacta. Aida respondió con certeza que sí era exacta, diciendo que había hecho una investigación muy exhaustiva. Entonces, ¿por qué no reaccionó como se esperaba? Mi vestido estaba lleno de un aire lujoso. Evangeline hizo que Aida trajera todos los collares de diamantes y accesorios de perlas y plumas que su padre le había dado, y se roció mucho perfume. En el salón, Rebellion no mostró ninguna señal de disgusto, solo siguió sonriendo. Incluso dijo Rebellion que había estado preocupado de que Evangeline no le agradara, pero no había ni rastro de preocupación en su rostro. Su padre dijo, ¿cómo podría Evangeline no gustarte? Rebellion dijo que tal vez nos veamos con frecuencia en el futuro. Sería problemático si nos tuviéramos mutua antipatía. Rebellion tenía una sonrisa en su rostro, pero sus ojos eran fríos. Evangeline le dio una sonrisa forzada, pero se sintió muy incómoda por dentro. Esta declaración era extraña, dijo Aida. Ella pensaba que su gracia definitivamente le gustaba a Evangeline. Al oír las inocentes palabras de Aida, Evangeline mostró una expresión de disgusto. Sintió que aunque el encuentro de hoy no se desarrolló como había esperado, Rebellion tampoco parecía especialmente aficionado a ella, así que no estaba completamente perdido. Aida dijo, para ser honesta, al principio me preocupaba que vestirse demasiado extravagante pudiera poner nerviosa a la gente, pero al verte creo que la belleza de Evangeline, combinada con las joyas, es simplemente el toque final perfecto. Evangeline suspiró. Había subestimado demasiado la belleza de Evangeline, aunque sabía que era bonita, porque ella estaba demasiado enfocada en las preferencias de Rebellion. Había pasado por alto un hecho muy importante. Cuando una persona es inherentemente hermosa, se ve bien sin importar cómo se vista. El quinto punto en la lista de desagrados de Rebellion. Florence odia las cosas sucias. Evangeline se mordió el labio y sonrió con suficiencia. Sentía que aún tenía esperanza. Las personas obsesionadas con la limpieza odian las cosas sucias más que nada. Necesitaba volverse tan sucia que la gente común gritara solo con mirarla. Nos veremos frecuentemente en el futuro. Te arrepentirás de decir eso. Aida dijo que hoy es ese día. No es el día de visitar la propiedad del duque Florence. Evangeline dijo que sí. Luego pidió a Aida que la ayudara a prepararse. Evangeline decidió que hoy, hiciera lo que hiciera, haría que el duque la rechazara. Su padre estaba frente a la residencia del duque, y le preguntó a Evangeline si estaba nerviosa. Evangeline negó con la cabeza. Su padre había estado feliz desde que Evangeline recibió la invitación de la propiedad del duque. Antes de venir a este mundo, solo me sentía cómodo cuando recibía la atención y el amor de todos,
pero ahora deseo desesperadamente el disgusto de los demás. La vida realmente está llena de sorpresas. El mayordomo anunció que la joven de la familia Cloda había llegado. Evangeline siguió a su padre dentro de la residencia del duque. Era más magnífica de lo que había imaginado. Para su sorpresa, Evangeline sintió que ya había visto bastante del mundo, pero al mirar con atención ahora, pudo sentir profundamente la brecha entre las diferentes clases sociales. Al ver esos candelabros, Evangeline se preguntó si podía llevárselos. Pensó que eran muy hermosos. Justo cuando Evangeline caminaba lentamente, el mayordomo de repente se detuvo y les dijo a ella y a su padre que, de aquí en adelante, sería mejor que la joven continuara sola. Entonces su padre sonrió y cruzó los brazos, lo que hizo que Evangeline se sintiera impotente. Evangeline llamó a su padre. Su padre le dijo que se comportara bien y que no olvidara ser cortés con su gracia. La voz amable de su padre no consoló a Evangeline en absoluto. Se sentía como bella siendo llevada por la bestia. El mayordomo sonrió mientras guiaba a Evangeline, mientras su padre la veía partir. Rivellien preguntó, ¿es esa la señorita Evangeline que llega? El rostro de Rivellien era realmente como una pintura. Evangeline se maravilló otra vez, pero sin importar eso, había venido con una misión. Así que primero saludó a Rivellien. Evangeline pensó que de ahora en adelante, todos verían a una mujer sin modales volviéndose loca. Se preparó para que su imagen se derrumbara. Evangeline sonrió y señaló el sofá, preguntando si podía sentarse ahí. Lo saludó de una manera que violaba la etiqueta, tratando de parecer lo más tonta posible. Rivellien miró el comportamiento de Evangeline, pensó por un momento, luego asintió y la dejó sentar. La compostura aún firme de Rivellien mostraba su fortaleza interior. Rivellien dijo, estoy muy feliz de reunirme contigo hoy. Evangeline también dijo que estaba muy feliz. Luego se rió tontamente, enfrentando la sonrisa de Evangeline. Rivellien no mostró señales de fruncir el ceño. Calmadamente tomó la taza de té que había preparado y dijo, por favor, pruébalo. Este es té que a las damas de la alta sociedad les gusta actualmente beber. Al escuchar las palabras de Rivellien, Evangeline dijo, esto está preparado para mí, gracias, y tomó la tacita de té. Evangeline pensó, qué pena por el rostro de Rivellien. Bajó la cabeza y desvió la mirada hacia la tacita, pensando, ¿y qué si es guapo? Aunque estuviera aquí Sebastian Stan hoy, me aseguraría de que terminara odiándome. Evangeline llevó lentamente la tacita a sus labios, y después de beber unos sorbos, escupió el té como un lanzallamas. Evangeline sintió que había escupido en buena dirección, con un buen ángulo y volumen adecuado. Luego fingió estar desconcertada y dijo, lo siento, me atraganté de repente. Evangeline miró disimuladamente a Rivellien, y efectivamente, su rostro estaba tan terrible como había imaginado. Esto era natural, porque el té que Evangeline escupió había decorado muy bien el rostro de Rivellien. Evangeline fingió entrar en pánico, diciendo repetidamente, ¿qué hago? Pero en realidad, no tenía intención de ayudar a Rivellien a limpiarse el rostro. Rivellien sacó un pañuelo para limpiarse. Rivellien dijo que estaba bien. Fue un accidente, no se puede evitar. Rivellien dijo primero, debemos pensar qué hacer con tu vestido. Evangeline estaba sorprendida al ver que la parte delantera de su vestido estaba empapada. Solo había pensado en escupir té en el rostro de Rivellien y no esperaba que el té le cayera a ella misma. Evangeline se tocó la frente, pensando, realmente no debería hacer cosas que dañen a otros, o terminaría así. En ese momento Rivellien dijo que le daría tiempo a Evangeline para cambiarse. Evangeline dijo que no era necesario, se secaría sola. Se dio un golpecito en el pecho. Todavía tenía planes B, C y D. No se iría de ese lugar hasta que Rivellien la odiara. Pensando esto, se puso el abrigo cercano. Evangeline dijo, no se nota con el abrigo puesto. Rivellien no dijo nada. Evangeline preguntó un poco confundida, ¿qué pasa? Evangeline se puso el abrigo, lo abotonó y levantó la mirada para ver los ojos carmesí de Rivellien, que hicieron que su corazón se acelerara. Deberías cambiarte antes de la cena. Te quedarás aquí hasta mañana. Así que no puedes seguir con lo que llevas puesto ahora. Evangeline estaba un poco confundida. Rivellien dijo, no te lo dijo tu padre. Las palabras de Rivellien confundieron a Evangeline. Le preguntó a Rivellien de qué se trataba. Rivellien se mostró sorprendido y dijo, pensé que sabías que te quedarías aquí todo el día hoy. Evangeline se levantó de su asiento sorprendida, pensando que su padre nunca le había dicho eso. Casi quiso salir corriendo a casa de inmediato y agarrar a su padre para interrogarlo bien. Evangeline abrió la boca, pero de repente se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente, y se sentó de nuevo. Dijo, lo siento mucho, esto puede ser inconveniente. Una mujer soltera en edad de casarse, quedarse a pasar la noche en casa de un hombre soltero. Rivellien preguntó por qué. Evangeline dijo, después de todo, hay muchas miradas atentas en la sociedad, y su gracia está soltero. Yo solo soy una plebeya. Creo que esto no es muy apropiado. Rebelión dijo que no cree que haya ningún problema. La residencia del duque suele tener muchos invitados, que van y vienen, continuó Evangeline, pero mi reputación no es muy buena. Ya tengo la fama de ser una mujer que persiguió al príncipe heredero y fue rechazada. Si me quedo a pasar la noche en la residencia del duque hoy, quién sabe qué rumores se esparcirán mañana. Rivellien continuó con calma. Eso no es gran cosa. Tendremos un almuerzo sencillo en el jardín. El almuerzo y la merienda serán relativamente ligeros, mientras que la cena será más abundante. Evangeline sintió que algo andaba mal. ¿Por qué el duque era tan amable y complaciente? Aunque fuera por buena voluntad, esto era un poco excesivo. Recordó su conversación anterior. Quiero ver qué discutimos antes. Ah, sí, ya lo preparé.
Esa conversación debe haber tenido algún significado oculto. Todo lo que Rebellion ha hecho por mí hasta ahora no puede ser simplemente por buena voluntad o interés. La mirada que tuvo antes también lo confirmó. Esa clase de mirada estaba llena de propósito. Debe tener una razón para hacer esto. Evangeline llamó a Rebellion. Él detuvo su acto de confusión anterior y volvió a su apariencia habitual. Rebellion miró de repente a Evangeline. Una expresión sutil cruzó su rostro. Mirando a Rebellion, Evangeline abrió la boca para preguntar: ¿hiciste algún tipo de acuerdo con mi padre? Todo esto es por un acuerdo que hiciste con mi padre. Rebellion mostró una sonrisa significativa, una transacción que Evangeline aceptó, sintiendo que su expresión no era del todo amable en ese momento. Quedaban varios meses aún, antes de la trama original. Rebellion no debería revelar su identidad. Sin embargo, estaba mostrando esa expresión ante ella, sin ningún disfraz. Evangeline inconscientemente se tensó. ¿Por qué pensarías eso? Porque recuerdo tu historia de fondo con claridad cristalina, pensó Evangeline para sí misma. Es porque eres el villano de esta novela. Al principio era un caballero perfecto en la novela, un personaje agradable, pero resultó que esas palabras y sonrisas amistosas eran solo medios para su venganza. Después, cuando vi la segunda mitad de la novela y se reveló su verdadera naturaleza, quedé completamente impactada. Me había dejado engañar por esa máscara. Evangeline instintivamente sintió que él y su padre podrían haber hecho un trato. De lo contrario, no sería tan tolerante con ella, pero sin pruebas concretas. Todavía necesitaba hacer que Rebellion la despreciara, así que inmediatamente guardó su expresión y rió, diciendo secamente: oh, no hay una razón particular. Dejaré este asunto por ahora. Sin importar la razón, solo necesito evitar casarme con este tipo. Luego Evangeline explicó que, si no fuera por alguna razón, alguien tan notable como el duque Rebelles no la habría invitado. Continuó con una sonrisa traviesa. Tu invitación ya me hace sentir increíblemente honrada, e incluso puedo quedarme hasta el día siguiente. Entiendo. Me alegra saber que no te desagrada nada de esto. Después de mirarla como evaluándola por un momento, Rebellion se levantó y le dijo que se cambiara de ropa y almorzara en el jardín. Evangeline se preguntaba por qué Rebellion siempre era tan insistente en que se cambiara de ropa. Rebellion indicó que no podía beber té correctamente mientras llevaba puesto el abrigo. Evangeline miró su expresión y asintió. Finalmente, Evangeline fue llevada a la habitación de invitados por el mayordomo, quien había entrado en algún momento desconocido. En la habitación de invitados, la señora Jenny, quien se presentó como la ama de llaves del duque, entró con varias criadas. Evangeline ni siquiera había entendido qué estaba pasando, cuando las criadas trajeron una pila de vestidos, colgados en perchas, y solo entonces comprendió. Estaba atónita, aún sintiéndose mareada y confundida, cuando la señora Jenny preguntó sin expresión cuál quería usar. Evangeline, preocupada de que usarlos la marcaría como la futura duquesa, dijo que simplemente secaría su propia ropa y usaría esa. La señora Jenny dijo que era una orden del duque. Evangeline dijo que se lo explicaría al duque. La señora Jenny cuestionó si quería desafiar su mandato, ya que este era un mundo con una jerarquía estricta. Evangeline no tuvo más opción que elegir un vestido. Originalmente quiso elegir el vestido más ornamentado, que a Rebellion más le disgustaría, pero pensando en lo que pasó la última vez, Evangeline eligió un vestido sencillo. Escogió un vestido color crema, con un diseño común, no del estilo que típicamente usaban los nobles, ni de su estilo preferido. Evangeline en realidad prefería ropa lujosa, pero la señora Jenny se sorprendió por su elección, y suspiró suavemente. Evangeline parpadeó incómoda. La señora Jenny dijo que su gusto era muy parecido al de la difunta duquesa, madre de Rebellion. Este era su vestido más preciado cuando estaba viva. No esperaba que Evangeline también gustara de ese estilo. Evangeline quedó impactada, pensando que esto podría ser una prueba que Rebellion le había puesto. Evangeline recordó a la madre de Rebellion, nacida plebeya, pero que luego se volvió duquesa. Fue tomada como concubina del emperador y obligada a vivir en el palacio, donde dio a luz a Rebellion, el actual príncipe heredero, y Rebellion eran medios hermanos, con el mismo padre. La madre de Rebellion se suicidó tras el parto. Por eso muchos lectores creen que el villano Rebellion se volvió malvado, despreciaba al emperador, y a la emperatriz y al príncipe heredero, que habían atormentado a su madre. Evangeline preguntó a la señora Jenny si Rebellion había seleccionado ese vestido. La señora Jenny negó con la cabeza. Evangeline le pidió que se lo llevara, para poder elegir otro. No quería provocar a Rebellion de esa forma, porque aunque para ella esto era solo una novela, para Rebellion era su vida real. La señora Jenny frunció el ceño al oír esto. Evangeline sintió que, ya eligiera vestidos sencillos o lujosos, sería criticada de cualquier forma. La señora Jenny preguntó si no le gustaba el vestido. Evangeline explicó que ese era el vestido favorito de la duquesa, y usarlo sería una gran falta de respeto para Rebellion. La señora Jenny la miró pensativamente, y luego estuvo de acuerdo tras un momento. Al final, Evangeline eligió un vestido que no era ni muy simple, ni muy ornamentado. Evangeline expresó su gratitud a Rebellion. Gracias por el vestido. Ella entendió la intención de Rebellion al darle el vestido, dejándose en silencio mientras hacía una reverencia a Rebellion. Rebellion asintió levemente. Luego los sirvientes comenzaron a arreglar los dulces y las tazas de té. Evangeline miró la vajilla brillante y los pasteles, con una expresión asombrada, diciendo lo hermoso que era después de venir a este mundo, poder verlo con sus propios ojos. La hermosa vajilla que solo podía ver en línea la hacía muy feliz. Rebellion preguntó si le gustaban ese tipo de cosas. Evangeline sintió que eso no le interesaría, así que asintió
asintió y dijo que sí le gustaban. El rostro de Rebellion mostró una sonrisa mientras decía que hay muchas cosas hermosas en la residencia del duque. Al oír esto, Evangeline mencionó el hermoso candelabro que había notado cuando entró por primera vez. Rebellion dijo que si le gustaban, podía llevárselos. La propiedad de un esposo pronto se convierte en propiedad de su esposa. Evangeline se sorprendió y pensaba cómo negarse, cuando Rebellion cambió de tema, preguntando que, dado que había ido al palacio, debía haber visto muchas cosas hermosas, y preguntó si había muchas cosas hermosas en el palacio. Ante el cambio repentino de tema, Evangeline no sabía cómo responder. El cambio abrupto de conversación de Rebellion la hizo sentir como si le estuvieran jalando de un lado a otro, así que suspiró, mientras pensaba cómo implementar los planes B, C y D en ese momento. Rebellion habló de nuevo. Escuché que le propusiste matrimonio al príncipe heredero, y te rechazaron. Qué doloroso debió ser rechazado tan rotundamente. Frente a todos, eso debe haber dolido mucho. Al escuchar sobre el momento más vergonzoso de sus 5 años desde la reencarnación, incluso con su piel gruesa, Evangeline se sonrojó. En realidad este mundo viene de una novela, y he poseído este cuerpo. En el futuro, vas a convertirte en alguien que amenaza mi vida. Por favor, te lo ruego, no te cases conmigo. Evangeline había pensado en rendirse y confesar todo, pero luego pensó quién creería tales palabras. Al ver su ceño fruncido, Rebellion erróneamente pensó que todavía estaba dolida. Todavía tiene sentimientos por él. ¿El príncipe heredero?, respondió Evangeline. Absolutamente no. Rebellion frunció el ceño. Continuó, si no es amor, entonces debiste tener algo de cariño por él. Evangeline se sintió frustrada por dentro. No, nunca lo amé. ¿Podemos por favor dejar de hablar de esto? Evangeline cambió el tema activamente. Estos postres fueron preparados para mí. Rebellion dijo que sí. ¿Qué tal están? Saben bien. Evangeline se arremangó, apretó los puños y flexionó las muñecas. Abrió bien la boca. Luego mostró una sonrisa inocente y dijo, se ven deliciosos. Los hace el pastelero de la mansión. Si te gustan, le pediré que los haga seguido. Antes de que pudiera terminar de hablar, Evangeline agarró un pequeño pedazo de pastel frente a él con la mano. Todos se quedaron congelados. Evangeline abrió la boca y mordió el pastel, masticando mientras mostraba una sonrisa de felicidad. ¡Qué delicioso! Entonces, dejó el pastel en su mano y tomó otro, metiéndoselo completamente en la boca, cubriéndose la cara con ambas manos. Dijo emocionada, oh Dios mío, ¿cómo puede ser tan delicioso? Tenían varias expresiones en sus rostros. La expresión de Rebellion era particularmente desagradable. Evangeline nunca lo había visto hacer esa cara. Todos estaban atónitos así. Evangeline siguió comiendo mostrando una sonrisa feliz, tan delicioso que sentía que su apariencia era excesiva, incluso para alguien que no le importaba la descortesía. La señora Jenny, junto a Evangeline, la miraba con los ojos bien abiertos, manteniendo su postura de servir el té, mientras observaba a Evangeline. Viendo que Evangeline no tenía intención de limpiarse la crema de las manos, silenciosamente ofreció una servilleta. Evangeline miró sus dedos, luego se llevó la mano cubierta de crema y mermelada a la boca, chupando cada dedo uno por uno, aunque a ella misma le parecía asqueroso. Insistió en limpiar todos sus dedos lamiéndolos. Luego parpadeó y dijo, realmente delicioso. La cara de Rebellion se contrajo mientras le preguntaba a Evangeline, ¿qué es delicioso? Tus dedos. Evangeline miró su expresión de sorpresa, bajó la cabeza y dijo no, la crema es deliciosa. Rebellion no respondió. Evangeline preguntó de nuevo, ¿puedo comer esto también? Rebellion siguió su mirada y asintió. Evangeline sonrió y comenzó a comer, haciendo sonidos al masticar. Pensó para sí, esto es tan vergonzoso. Aunque estoy intentando que Rebellion me desagrade, vergonzoso sigue siendo vergonzoso. Pero no importa, ella quería vivir, así que siguió mordisqueando los postres. En este punto, los sirvientes cercanos comenzaron a mirarla con desprecio. Esto era comprensible, la hija de un comerciante, entrando y saliendo libremente en la mansión del duque. Ya era suficientemente molesto, y más aún una mujer tan descortés. A nadie le gustaría a alguien no solo maleducado, sino también tan descuidado. Lo extraño, sin embargo, era que Rebellion debería haberse levantado inmediatamente y decirle que se fuera, pero en cambio, la observaba con una expresión algo paciente. Evangeline pensó para sí, tal vez esta sea su forma de expresar enojo. Después de todo, realmente soy demasiado descuidada. Dijo ya estoy bastante llena. Rebellion se recostó en su silla, cruzó los brazos y preguntó, ¿terminaste todo? Evangeline se palmeó el estómago abultado, incluso eructó y luego sonrió tontamente a Rebellion, con una expresión que parecía preguntar si finalmente había terminado. Evangeline frunció los labios y dijo, en realidad podría comer un poco más. La cara de Rebellion se tensó un poco. Rebellion asintió a la señora Jenny, indicándole que trajera más comida. Pero Evangeline movió las manos, sonriendo brillantemente, no es necesario, no es necesario. Rebellion mostró una expresión desconcertada. Evangeline continuó. Papá dijo que desperdiciar comida trae castigo divino. En realidad su padre nunca le había dicho eso. Frente a la expresión de Rebellion, que no sabía si reír o llorar, ella lentamente tomó el plato de antes. Evangeline sintió una mirada incrédula dirigida hacia ella. Evangeline bajó la cabeza. El momento en que lamió el plato con la lengua. Finalmente una sirvienta. No pudo evitar vomitar. Aunque la sirvienta rápidamente se tapó la boca. Su expresión claramente mostró lo insoportable que era ver el comportamiento de Evangeline, como se esperaba.
Rebellion agarró la muñeca de Evangeline. Los ojos de Evangeline se abrieron mucho. Luego Rebellion la soltó y dijo, ah, lo siento, te lastimé. Evangeline bajó la cabeza y dijo, para nada. Rebellion mostró una expresión ligeramente aliviada, y dijo con cierta torpeza, haré que traigan otros postres. Rebellion dijo que no era necesario que lo lamiera. Evangeline dijo que estaba delicioso. Rebellion dijo que estaba demasiado sucio. Evangeline dijo, por eso dije que lo iba a lamer completamente limpio. Evangeline pensó que tal comportamiento era realmente repugnante, pero aún así ignoró los intentos de Rebellion de detenerla, y lamió el plato completamente limpio. Se lamió los labios y sonrió tontamente. ¡Ah, delicioso! Realmente delicioso. Rebellion asintió como resignado a su destino. Bien, si sabe bien. Pronto compuso su expresión y dijo, bueno entonces, ¿me invitarás otra vez la próxima vez? Rebellion no respondió inmediatamente a esta pregunta, así que ella le llamó de nuevo con gran expectativa. Su gracia. Evangeline gritó en su corazón cientos de veces, deseando que Rebellion le dijera rápido que se fuera, después de no saber cuánto tiempo en el largo silencio. Justo cuando Evangeline estaba llena de anticipación, Rebellion dijo de repente que no. Evangeline celebró internamente. Dijo que no, la odiaba ahora. Estaba tan feliz que casi gritó. El corazón de Evangeline se sintió como fuegos artificiales explotando, pensando que había alcanzado el momento dorado de su vida, pero sabía que no podía mostrarlo demasiado obvio. Así que contuvo las lágrimas y preguntó cuidadosamente a Rebellion, ¿por qué no? Ella había pensado originalmente que llorar y sollozar haría que Rebellion se molestara, pero Rebellion dijo que desde la próxima vez, todas las invitaciones de la mansión del duque serán emitidas por ti. Esto dejó a Evangeline tan sorprendida que no pudo hablar. No podía creer que Rebellion aún quisiera casarse con ella. Después de ver su comportamiento loco, Evangeline quedó atónita y preguntó cuál era el tema, preocupada en su corazón de que fuera lo que pensaba, pero también sintiendo que no podía hacer tal desarrollo. Rebellion explicó que manejar los asuntos del duque es responsabilidad de la señora de la casa. Incluso la fiesta de postres debería ser organizada por la futura duquesa, así que Evangeline, quien se casará con él, debería encargarse de estas cosas. Esto dejó a Evangeline tan sorprendida que no pudo hablar. Evangeline declaró que no tenía planes de casarse por ahora, pero Rebellion mencionó su propuesta al príncipe heredero. Evangeline explicó frenéticamente que era una broma. Rebellion preguntó cómo podía la hija de un comerciante proponer matrimonio al príncipe heredero en una fiesta pública, y que eso fuera una broma. Evangeline bajó la cabeza sin poder hacer nada. Luego Rebellion dijo que le daría todo en la mansión del duque, para que usara libremente y si quería comer algo, solo tenía que decírselo al chef. Evangeline no estaba satisfecha con sus palabras, con lágrimas acumulándose en sus ojos, mientras lo miraba enojada, pero Rebellion calmadamente le propuso matrimonio otra vez. Evangeline maldijo en su corazón, sintiendo que todo estaba arruinado, después de hacer tantas locuras. Aún así tendría que casarse al final. Miró fijamente sus manos cubiertas de saliva, reflexionando que en sus 5 años en este mundo, había hecho todo lo que debía hacer, pero aún así no pudo cambiar el rumbo de la historia. Rebellion preguntó si estaba dispuesta. Evangeline negó con la cabeza disculpándose, diciendo que pensaba que el matrimonio debía decidirse, después de entenderse mejor. Hice todo esto para evitar este momento, y este es el mejor resultado que puedo conseguir. No hay ningún dios en absoluto. Si realmente existiera un dios, definitivamente lo mataría. Cásate conmigo, Evangeline y Claudia. Evangeline pensó que dicen, ningún árbol puede resistir, después de ser alcanzado por un rayo 10 veces. También dicen que el sufrimiento eventualmente traerá felicidad. ¿Pero por qué? Rebellion inclinó la cabeza confundido, preguntando si Evangeline se sentía mal. Voy a encontrar mi muerte terminando así. Por favor, que alguien me diga que esto es solo un sueño. Evangeline regresó a su habitación, pensando que ahora debería recitar un hechizo que calme su mente. Entonces comenzó a cantar Prada Chanel Dior. Hermès Tiffany jaja. No puedo calmarme para nada. Al ver a Evangeline actuar como si estuviera poseída, la sirvienta se asustó mucho, tembló y se escondió en una esquina. La sirvienta apretó las manos fuertemente, mirando nerviosa a Evangeline. ¿Qué demonios estás diciendo? Mi señora Evangeline, haciendo puchero sola, dijo. ¿Quién eres? Soy Florence Cauxini. Desde hoy te serviré. Mi señora, puede llamarme Lirite. Soy la hija menor del conde Bolton. Miró a Lirite con ojos incrédulos. Claro, Evangeline no pensó que la sirvienta asignada a ella, en este momento de aceptar una propuesta, fuera una cualquiera, pero igual se sorprendió al enterarse de repente que era hija de un conde. Evangeline miró a Lirite con incredulidad y preguntó, bueno, ¿por qué vienes a servirme? Lirite respondió, Su Alteza me envió. Su Alteza dijo que te convertirás en la señora de la mansión del duque, así que debo servirte bien. Ya había escuchado esos rumores antes, pero viéndote de cerca, realmente eres hermosa. Gracias, pero mi señora, por favor, ten más cuidado con las acciones que tomas. Esta tarde, por favor no lo hagas de nuevo. Usualmente la gente usa tenedores, no las manos, para comer. Por supuesto, también te veías hermosa comiendo con las manos, dijo Lirite con cuidado, como enseñándole a una persona primitiva, descubierta en el bosque, sobre el conocimiento de la sociedad civilizada. Evangeline no pudo decirle a Lirite por qué había actuado así que solo pudo asentir, no te culpo. Es solo que no se ajusta mucho a la etiqueta. ¿Qué tal usar una servilleta la próxima vez? Ya es tarde. Bueno, entonces que duermas bien. Evangeline pensó en ese momento. No deberían esas sirvientas deliberadamente hacerme las cosas difíciles, e ignorarme porque soy de nacimiento común, porque todas son tan amables. Evangeline
Evangeline pensó que la gente normal en esta situación podría elegir rendirse, fingir cumplir y luego casarse, pero ella no era alguien que siguiera las reglas, ya que había llegado a esto solo una última vez, de verdad, solo una vez más intentando escapar. Ya era su enésimo intento de huir de casa, bajó usando las cortinas, una habilidad que había dominado hace mucho. Sin embargo, quizás porque las sábanas no estaban atadas correctamente, no tuvo una caída tan elegante. Ni tampoco se topó con algún duque que pasara. Tampoco se topó con ningún duque que pasara por ahí, ni nada que sonara con un golpe. Evangeline se frotó el cuerpo adolorido por la caída, y apresuradamente buscó una esquina de la mansión del duque. Puedo soportar este dolor. Debo escapar y sobrevivir a toda costa. Incluso si el rígido marco de la historia original bloquea mi camino. Evangeline llegó a la pared. Miró hacia arriba la alta pared, respirando profundamente. Sintió que debería poder treparla sin importar qué. Tenía que intentarlo, ¿verdad? Lo que siguió fue su gracioso baile. La aceitaron. ¿Por qué está tan resbaladiza? El resultado fue subir y resbalar hacia abajo una y otra vez, mirando sus manos raspadas y adoloridas. Evangeline estaba a punto de llorar, cuando de repente escuchó una voz detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Evangeline giró la cabeza muy lentamente, tan lentamente. Se preguntó si su cuello haría ruidos al girar. Como era de esperarse, Rebellion estaba ahí. No pareces estar dando un paseo. Yo Rebellion, ¿cómo te raspaste tanto las manos? Hay una puerta principal perfectamente buena. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Evangeline. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿Realmente sabes lo que hago? ¿Solo estás jugando conmigo? Preguntó Rebellion confundido. ¿De qué hablas? No entiendo. Evangeline ya no pudo contener las lágrimas, y finalmente comenzó a llorar, sentándose en el suelo. Rebellion preguntó algo frenético. Evangeline, ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? Evangeline pensó para sí misma. Me duele el corazón, maldito. Rebellion preguntó otra vez. ¿Hay algo con lo que no esté satisfecha? Evangeline se secó las lágrimas mientras sollozaba. Se sentía agraviada y molesta por las reglas de este mundo, que querían matarla y solo podía jadear y llorar. Pensó Evangeline. No es que quisiera destruir el mundo, solo que no quería seguir sola el argumento original. ¿Por qué es así? Otros pueden cambiar la historia original solo con vivir. Viajeros del tiempo senior. Realmente lamento haber pensado que eran ridículos. Antes, solo ahora, entendió que el mundo no operaría según sus deseos. Cuando leía novelas antes, se frustraba y se enojaba por eso. Lo siento mucho, hermanas. Por favor, denme algo de sabiduría, dijo Rebellion. Vamos adentro ahora. Ni siquiera quiero ver su cara, aunque sí guapo. No puedes dejarme en paz, dijo Rebellion. No sé, ¿de qué hablas? Dijo Evangeline otra vez. No puedes casarte con mi papá en lugar de eso. Me esforzaré, aunque parece imposible lograrlo. Estoy bien versada en jurisprudencia. Las leyes siempre pueden modificarse si trabajas lo suficiente. Ahora Rebellion miraba a la desvariada Evangeline, con un toque de lástima en sus ojos. Finalmente Rebellion suspiró profundamente, y levantó a la sentada Evangeline. Evangeline gritó. No me levantaré a menos que canceles el compromiso. No me levantaré, dijo Rebellion. No tienes que levantarte. Pero ahora mismo hay un bicho subiendo por tu cuerpo. Evangeline estaba a punto de gritar. ¿Y qué? Eres aún más aterrador. Pero cuando escuchó la palabra bicho, se quedó paralizada pronto. Miró hacia abajo a su rodilla, y vio un pequeño bicho subiendo por su pierna, como si estuviera escalando el monte Everest. El insecto rápidamente estableció contacto visual con ella, e incluso se movió como saludándola. Evangeline sintió un escalofrío al instante, y saltó del suelo, comenzando a palpar su vestido. Evangeline siempre había tenido miedo de los insectos con muchas patas, desde niña, y también le desagradaban mucho los reptiles sin patas. Evangeline salió corriendo del lugar, apresurándose hacia Rebellion y gritando fuerte. No te pregunté si no había insectos en este lugar. No hay insectos en otros lugares, ¿verdad? Respondió Rebellion con calma. No puedo decir que no hay absolutamente ninguno. Evangeline gritó. Oh no, me estoy volviendo loca, está tan sucio. Entonces Rebellion extendió su mano, diciéndole que regresara primero porque hacía frío, y podría resfriarse. Evangeline dijo que no era delicada. Rebellion suspiró diciendo que no había traído abrigo, y no podía darle uno para que se pusiera. Evangeline volvió en sí y pensó cuidadosamente. ¿Por qué hacía tanto calor aquí? Evangeline se mordió el labio, pensando que si regresaba ahora, no tendría más oportunidades para escapar. Estaba convencida de que Rebellion no la dejaría ir. Le preguntó a Rebellion cómo descubrió que estaba afuera. Rebellion explicó. Quería ver si te sentías cómoda viviendo aquí, pero no estabas en tu habitación en ese momento. Es tan tarde y aún así viniste a buscar a una mujer adulta soltera en su cuarto. ¿Qué estabas pensando exactamente? No entré. Le pedí a Lyret que entrara por mí. Dijo que la joven dama no estaba. Evangeline resopló. Rebellion evitó la mirada hacia adentro, diciendo que no recurriría a la violencia contra los débiles. Evangeline no respondió entonces. ¿Cuál es su verdadera razón para ser tan insistente en casarse conmigo? A menos que esté realmente enamorado de mi belleza. Es imposible llegar a tales extremos. ¿Su gracia? Evangeline preguntó cuidadosamente. Se enamoró de mi belleza a primera vista. ¿Por qué dirías algo así tan casualmente? Rebellion miró a Evangeline con esos ojos. ¿Qué quieres decir entonces? Hay algo entre tú y mi padre. A menos que Rebellion esté completamente encantado con mi belleza y deba casarse conmigo o morir sin mí. La única razón para presionar desesperadamente este matrimonio sería esa. El plan de venganza de Rebellion necesita realizarse a través de casarse conmigo. Evangeline supuso que la transacción podría estar relacionada con lo que Rebellion iba a hacer a continuación para lograr esa venganza. Debe haber hecho un trato con su padre.
Los dos se miraron en silencio. Rebellion suspiró suavemente y admitió que había una transacción. Evangeline gritó, lo sabía, por favor dime qué es. Después de pensarlo un poco, preguntó si la transacción estaba relacionada con dinero. Rebellion dijo que no le faltaba ese tipo de dinero, lo cual era cierto. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito? La venganza de Rebellion, un padre movido por el poder, la lujuria y una transacción con el matrimonio como condición. Rebellion dijo, tienes algo más que preguntar, si no, nos iremos ahora. Evangeline pensó. Su padre sabía que Rebellion iba a hacer cosas malas, y la empujó a salir, así que de repente soltó, preguntando si su padre había aceptado que ella se convirtiera en emperatriz. Si su padre hubiera aceptado dejarla convertirse en emperatriz. Rebelión se sorprendió y frunció el ceño. ¿Qué acabas de decir? Evangeline estaba secretamente encantada, y dijo emocionada. Pensó que Rebelión había hecho un trato con su padre, para esperar hasta que Rebellion derrocara a su majestad, y se convirtiera en emperador antes de que ella pudiera terminar. Rebellion extendió la mano para cubrirle la boca. Al ver la terrible expresión de Rebellion, ella se dio cuenta de que había dicho lo incorrecto. Rebellion la miró y pensó por un momento. Luego bajó la voz, y le dijo que tuviera cuidado con sus palabras. Evangeline solo pudo hacer sonidos ahogados, para indicar que debía dejarla ir. Rebellion dijo que sería mejor que no se involucrara. Esto no es algo que puedas manejar. Evangeline repitió que sí podía. Rebellion no pudo escuchar claramente lo que decía. Evangeline lo acusó de tratarla como idiota. Déjame ir. Evangeline seguía jadeando de la lucha. Después de un rato, cuando Evangeline estuvo más tranquila, Rebellion le dijo que no dijera cosas peligrosas más. Evangeline dijo que no volvería a decir cosas así, y solo entonces Rebellion retiró la mano. Evangeline preguntó si podía rechazar las condiciones de la transacción, y por qué su padre hizo ese el precio de su matrimonio. Rebellion dijo que no había lugar para rechazos. Evangeline preguntó si era un objeto. Rebellion dijo que no necesitaba saberlo. Evangeline le pidió que revelara un poco, pero Rebellion aún no quiso decir. ¿Qué significa eso siquiera? Suspiró Evangeline. Rebellion extendió la mano para escoltarla de regreso. Evangeline dijo que no necesitaba escolta. Evangeline suspiró, sintiéndose incapaz de resolver el asunto de tener que casarse. Rebellion dijo, tienes el tobillo torcido, ¿verdad? Evangeline se sorprendió un poco. ¿Cómo lo sabes? Pensando que había saltado desde el tercer piso. Solo tener un esguince en la pierna ya era muy afortunado, aunque no sabía cómo. Rebellion sabía que caminar era algo difícil, así que de todos modos ella tomó su mano inmediatamente. No descubrí nada. Esto significa que tengo que pensar en otra forma. Si es así, el tiempo se va a poner muy apretado. Estoy a punto de entrar en la trama original. No hay tiempo para pensar en nuevos planes. Si no me deshago de Rebellion antes de que comience la trama original, mi vida estará en peligro. A este ritmo realmente entraré en la historia, como la duquesa de Florencia. Espera, podría ser que, porque en realidad esto es, antes de que comience la trama original. No puedo controlar nada en la historia original. Rebellion aparece como un hombre casado. Si cambio esta configuración, y logro no casarme con él antes de que comience la trama, cuando empiece la historia, el personaje de Rebellion tendrá una configuración diferente a la oficial. Fracasé porque he estado intentando cambiar el núcleo de la historia original y las configuraciones básicas del personaje. No puede ser, en serio. Puedo cambiar las tramas románticas, pero no esto. Mejor que la historia comience con el soltero. Espera, pensándolo ahora, todas las historias que he leído parecen hacer más fácil cambiar la trama después de entrar en la historia original. Solo quiero vivir tranquila. Ya entiendo. Rebellion la observó fruncir el ceño sola, luego relajarse y volver a fruncirlo. De repente pareces de buen humor. ¿Pasó algo bueno? Evangeline dijo que no, solo lo pensé. Y tal vez este matrimonio no sea tan malo después de todo. Entonces hagámoslo, casémonos. Rebelión dijo sorprendido. Por supuesto. Evangeline pensó que aún tenía una forma de sobrevivir. A la mañana siguiente, la recibió el rostro de su padre lleno de sonrisas. Increíble, mi hija. El duque te está tratando bien. ¿Te sientes cómoda viviendo allí? El padre rió de buena gana. Realmente crié a una buena hija, usando el cansancio como excusa. Evangeline volvió rápidamente a su habitación. Estoy cansada. Voy a descansar primero. El padre dijo feliz. Adelante, que duermas bien pronto. Aida vino a saludarla, con aún más alegría que su padre. Emocionada, sacudiendo su delantal. Mi señora, esta es una noticia tan buena. Te propusieron matrimonio, ¿verdad? Evangeline dijo, no sigas, Aida. Sí, me propusieron matrimonio, pero Aida interrumpió emocionada. Ahora vas a convertirte en duquesa. Vas a ser noble. Evangeline pensó para sí misma que ser duquesa alguna vez podría costarle caro, incluso la vida. Se frotó la cabeza. Bueno, ya que sé que no puedo cambiar el núcleo de la historia original, aceptaré este matrimonio. Qué ridículo, en mi vida pasada juré no casarme nunca, dijo Aida. ¿Quieres un poco de té? ¿O prefieres que prepare tu habitación para una siesta? Evangeline dijo lo segundo. Por favor, te molesto. Olvídalo, es solo un matrimonio, no es un compromiso de por vida. Aceptarlo no es gran cosa, y esta vez juro que definitivamente cambiaré el rumbo de la historia original. Pensando esto, Evangeline sonrió con confianza otra vez. Así es. No soy alguien que se rinde fácilmente, sin importar el costo. ¿Acaso no siempre he logrado mis objetivos? En mi vida pasada, fui la personificación de la persistencia y la terquedad. Mi familia causó todo tipo de problemas. Era una familia que vivía con lujo, menospreciando a los demás. Estaba decidida a enviarlos a todos a prisión. No solo escapé de casa, también pasé el examen de abogacía en un intento. Para alguien como yo nada es imposible.
Primero, sigamos el desarrollo de la historia original. Si mi teoría es correcta, cuanto más intento seguir la trama original, más se irá cambiando sola. Solo espera y verás, un futuro pacífico, sin la amenaza de muerte llegará pronto después. En el 5º año desde que Evangeline llegó a este mundo, una semana antes de entrar en la historia original, la mansión de los duques de Florence le envió oficialmente el contrato de matrimonio. Sin embargo, al día siguiente, Evangeline recibió una súbita convocatoria del príncipe heredero. Se quedó allí paralizada, completamente desconcertada. ¿Qué situación es esta, Aida? En tu opinión, esto también parece el sello real, ¿verdad? ¿Hablas en serio? ¿Esto es realmente para mí? Aida dijo que sí. Confirmé al remitente varias veces. Es una convocatoria de su alteza. El príncipe heredero, ¿qué está pasando? Podría ser que, porque realmente estoy siguiendo la trama original, las cosas hayan cambiado. El protagonista masculino se ha enamorado de mí tan rápido. Voy a convertirme en la protagonista de la historia. No, pero aún no he hecho nada. La historia ni siquiera ha empezado oficialmente. ¿Qué debería hacer? Ya que su familia ya había aceptado la propuesta de Florence Duke. El matrimonio era básicamente un hecho consumado, pero al ver la posterior citación del príncipe heredero, el corazón de Evangeline latió con un poco de esperanza. Tal vez esta era una oportunidad para cambiar su vida. Después de que el guardia revisó la citación, él quedó sorprendido con los ojos bien abiertos. No es de extrañar, desde su confesión, casi nadie en el palacio no la reconocía. Evangeline se animó mentalmente, luego respiró profundo y dijo: he venido en respuesta a la citación de su alteza, el príncipe heredero. En el palacio de la princesa heredera, Evangeline se encontró con el vizconde Toles, quien estaba encargado de la etiqueta. Mucho tiempo sin verte, mi señora, mucho tiempo sin verte. Evangeline levantó ligeramente su falda e hizo una reverencia. El vizconde Toles asintió. Evangeline recordó la confesión del conde Toles hacia ella. En ese entonces, los rumores sobre ella ya se habían esparcido por todo el palacio. Bueno, ¿y qué? Una vez que la historia original comienza, todo este alboroto sobre mí se calmará. El desarrollo de la historia girará en torno a la protagonista femenina. Ahora solo necesito descubrir por qué. El príncipe heredero me llamó hoy. No debería ser nada grave, ¿verdad? Una reunión incómoda, la persona que fue rechazada. ¿Y quién lo rechazó? Esto debe ser embarazoso para ambos. El conde Toles asintió y dijo: todos te están esperando en el jardín. Evangeline lució sorprendida, lo que Evangeline pensó lógicamente. Él debería haber dicho que su alteza, el príncipe heredero, te espera en el jardín. ¿Por qué decir que todos te esperan? Una sensación de presagio creció en el corazón de Evangeline. Mientras fruncía el ceño, el conde Toles vio su expresión confundida y preguntó: ¿no sabías que hoy es el día en que su alteza, el príncipe heredero, celebra su té regular? Al escuchar esto, Evangeline respiró profundo. Solo me llamó para tomar té juntos. ¿Por qué es así? Una reunión incómoda entre quien confesó y fue rechazado, y quien rechazó. ¿Sería alguna costumbre local? ¿Podría el príncipe heredero ser un pervertido sin emociones? No, imposible. En una novela romántica de fantasía, el autor no podría escribir un protagonista masculino así, ¿verdad? No se trata de confiar en el príncipe heredero, sino de confiar en el autor. Evangeline exprimió su rostro como una toalla, sacó una sonrisa, y siguió al conde que la guiaba. Sin embargo, cuando llegó al jardín, la poca racionalidad que quedaba desapareció sin dejar rastro. Lady Claudia ha llegado. Tan pronto como el vizconde Toles terminó de hablar, las miradas de los nobles sentados en la larga mesa se volvieron instantáneamente hacia ella. En ese momento, sintió el desdén que se esparcía entre ellos. En ese punto, Evangeline incluso comenzó a considerar si sería mejor huir directamente de ese lugar, o si asesinar al príncipe heredero. Para un final dramático sería más teatral. Nunca pensé que Lady Evangeline podría alcanzar tales alturas. La duquesa Calica, sentada junto al asiento principal, se abanicó elegantemente y rió suavemente. Evangeline la saludó: duquesa Colica. Sin embargo, la duquesa Colica continuó sarcásticamente: ahora que estás a punto de casarte con su gracia, más te vale arreglar tu apariencia y tus pensamientos. Claro que pienso, incluso sin pensarlo mucho, que tener una buena apariencia es suficiente. Debería matar al príncipe heredero. ¿Cómo se atreve a invitarme a una ocasión así? ¿Qué clase de tonto quiere verme hacer el ridículo? Por eso la gente debe saber su lugar. Evangeline le había confesado al príncipe heredero, y fue rechazada, quedando luego en la lista negra de los círculos sociales. Esos nobles cercanos al príncipe heredero la detestaban especialmente, incluyendo a la familia anterior a ella. Ahora la madre del príncipe heredero, la familia de la reina y actualmente la más influyente familia Colica en el imperio. Al mirar a la duquesa Colica, que se burlaba de ella, Evangeline apretó los dientes. Había pensado que, tras la noticia de su próximo matrimonio con el duque Florence, la duquesa se moderaría un poco. Pero nunca esperó que continuara ridiculizándola tan abiertamente. Tenía ganas de ver de qué era realmente capaz esta familia. Evangeline soltó un profundo suspiro. Todos los nobles presentes eran seguidores del príncipe heredero, y todos tenían conexiones intrincadas con los Colica. De la casa del duque, parece que están bastante ocupados hablando de mí. Sé que siempre he sido incomparable en ciertos aspectos. Nací con una belleza sin igual. Después de todo, Evangeline abrió su abanico con un floreo, ocultando parcialmente su rostro. No era este el argumento más común en las novelas románticas. La protagonista femenina, que es ridiculizada y ignorada por todos, pero al final, gana el reconocimiento de todos gracias a su sabiduría. Sin embargo, Evangeline no poseía la sabiduría necesaria para manejar a estas personas. A decir verdad, no era alguien que se preocupara por la reputación. Si realmente le importaran las opiniones de los demás, no habría actuado así frente a Rubelian en primer lugar.
así que entrecerró los ojos y dijo, si tengo algún defecto, probablemente sea que soy demasiado hermosa. Naturalmente, esto ha atraído innumerables intenciones maliciosas. ¿Pero qué puedo hacer? Soy así de hermosa. La duquesa claramente no esperaba tal respuesta. Su expresión mostró un gran desagrado, y dijo que vulgar reacción. Vulgar, dices. Bueno, si pelear es el papel de una dama, entonces responder es el mío, replicó la duquesa. Oh, mi señora, parece que es usted demasiado sensible. Evangeline respondió sarcásticamente. Si eso fue su intento de sarcasmo, debo expresar gran preocupación por la calidad de su educación. Si fue su tutor quien le enseñó eso, en una escala del 1 al 10, debería sacar un 2 como mucho. La guerra de palabras en ambientes sociales era entretenida, al ver pelear a otros, pero al experimentarla en primera persona, el ambiente era muy desagradable. Justo cuando Evangeline levantaba la cabeza en silencio, llegó una voz desde no muy lejos. Oh, cielos, todavía tan superficial, realmente superficial al extremo, como era de esperar. Alguien de nacimiento común simplemente no encaja aquí. Evangeline giró la cabeza para ver a un joven sentado, allí con una expresión llena de desprecio. Era Hygien Fresick, el hijo mayor de la familia Fresick. Era conocido en círculos sociales como un mujeriego, y también, la misma persona que le había confesado a Evangeline, y fue rechazado, y luego difundió rumores sobre ella por todas partes. Evangeline lo miró, con las comisuras de la boca curvándose hacia arriba, en una sonrisa ligeramente burlona. Me preguntaba quién eras. Aunque sí superficial, ¿podría yo ser más superficial que tú? Un rechazo es un rechazo. ¿Por qué seguir insistiendo y parloteando sin parar aquí? Replicó Hygien, cuando confesé algo a alguien como tú. No fue eso exactamente lo que hiciste la última vez. Dijiste que pensaste en mí toda la noche. ¿Y qué pasó al escuchar esto? Hygien se levantó de un salto. Evangeline lo miró, con una sonrisa brillante en el rostro, y se encogió de hombros aunque era una simple plebeya. Tengo mis estándares. Seguro que te rechacé cortésmente. Pero parece que simplemente no puedes olvidar a esta vulgar mujer. Evangeline cerró su abanico de golpe con un sonido seco, y sonrió sin prisa al ver esto. Hygien golpeó la mesa con rabia, rechinando los dientes, pero eso fue todo lo que pudo hacer en ese momento. Hygien estaba tan enojado que su rostro se había puesto completamente rojo, saltando de rabia. Evangeline pensó para sí misma que la provocación había sido exitosa. Por su expresión realmente quería golpearme. Era hora de retirarse. Hygien levantó la mano con enojo. Perra, ¿crees que ser bonita es suficiente? Evangeline se preguntó qué estaba pasando. Realmente iba a ponerse físico aquí. Justo entonces una voz fría resonó. Alto. ¿Qué crees que estás haciendo? Al oír la voz, Hygien giró la cabeza. Evangeline también siguió su mirada. Era Rubelian. Miraba a Hygien con una expresión fría. Hygien miró al acercarse Rubelian con terror. Su excelencia, Hygien se cubrió la cabeza con miedo, pensando que la rebelión venía a castigarlo. La rebelión caminó directamente hacia ellos. Acarició la mejilla de Evangeline y preguntó con expresión preocupada. ¿Estás bien, Evangeline? No te lastimaron, ¿verdad? La fría mirada de Rubelian barrió sobre él. Hygien Fresick. Hygien tartamudeó. Su excelencia. El príncipe heredero se acercó y dijo. Esperaba encontrar a todos conversando amablemente, pero parece que ocurrió algún disturbio. El príncipe heredero dijo que llegó deliberadamente tarde, para darle tiempo a Lady Evangeline de adaptarse a la alta sociedad. Evangeline maldijo internamente. Lo sabía, ese bastardo, pensó Evangeline. Así que deliberadamente me arrojaste a la boca del lobo. Luego dijo, estoy profundamente agradecida por su consideración. Su Alteza, el príncipe heredero dijo, si no le importa, me gustaría escuchar toda la historia de lo que pasó, solo ahora interviniendo para aliviar la situación. Pensó que ella simplemente dejaría pasar esto. Esto en realidad me favorece. Voy a contar todo. El príncipe heredero continuó hablando. Escuché que te comprometiste. Pensé que invitarte hoy fue una buena idea, ya que asistirás a eventos sociales, con más frecuencia en el futuro. Pensé que en la fiesta de té de hoy, la duquesa Colica podría darte alguna orientación. Eso debería ser bastante beneficioso. Duquesa Calica, que también has estado instruyendo a Lady Evangeline. Evangeline murmuró para sí misma. ¿Qué clase de orden ridícula era esa? Preguntando cómo fue la instrucción, cuando la duquesa Colica había claramente parecido lista para devorarla viva. Hace solo unos momentos, continuó el príncipe heredero. Sin embargo, parece que ocurrió alguna perturbación. Evangeline resopló con frialdad. Ya había anticipado cómo respondería la duquesa Calico. Miró a la duquesa, quien sonrió con gracia y dijo, por supuesto, Su Alteza. Lady Evangeline es muy digna e inteligente. Realmente no hay nada que pueda enseñarle. La duquesa apenas la había llamado superficial y tal, pero ahora sonreía con gracia. Sin embargo, dado que Lady Evangeline ha tenido poca exposición a círculos sociales, antes, inevitablemente, cometerá algunos errores. Pero Lady Evangeline seguramente aprenderá bien y hará las correcciones. No es así. Lady Evangeline, pensó Evangeline, se le habrá roto el cerebro. Wow, esto es típico de damas aristocráticas. Humillación indirecta. En realidad, experimentar algo así es realmente. Continuó la duquesa Colica, como resultado. Parece que Lady Evangeline, sin querer ofendió a Lord Fashek con sus palabras, causando así esta perturbación. La duquesa Colica miró a Evangeline, con una sonrisa serena, probablemente pensó que Evangeline no se atrevería a hablar descuidadamente, frente a Rubelian, luciendo bastante satisfecha consigo misma. Incluso la gente alrededor repetía sus palabras. Esto era en realidad normal. Damas dignas no podían quejarse a sus esposos de ser maltratadas en reuniones sociales. Dañaría la imagen de la dama. Sin embargo,
Evangeline no era ese tipo de persona. No tenía el hábito de soportar en silencio y sufrir sola. Si va a haber problemas, que los tengamos todos juntos, con esa mentalidad. El semblante apático de antes desapareció al instante, sin dejar rastro. Puso una expresión increíblemente inocente. Su gracia, honestamente, no estoy segura de poder. Porque desde esta dama hasta todos aquellos de allá, todos parecen odiarme, absolutamente todos. Todos, en especial, me desprecian. Incluso quieren apedrearme. La multitud se sentía muy confundida y sorprendida. Queremos apedrearla. La mirada de Rebellion se volvió feroz al mirar, especialmente ese Helen o como sea que se llame allá. Me dijo cosas indescriptibles. Dios mío, ni siquiera quiero repetirlas. Hillen dijo, cuando dije yo eso, también dijo que usaba mi cuerpo para seducir a su gracia. Me llamó superficial, y dijo que alguien tan superficial como yo, poder hechizar a su gracia, demuestra que su gracia también es superficial. No me molesta que me insulten, pero cuando evalúan así a su gracia, realmente me rompe el corazón. Hillen parecía aterrorizado. No, su gracia, yo nunca dije tales cosas. Y lo más importante, dijo, que me mataría. Tengo mucho miedo. Su gracia, Evangeline fingió miedo dramáticamente, aunque por dentro no se sentía ni afligida ni asustada. Originalmente había pensado que solo otros esparcirían rumores, sin darse cuenta de que ella misma era toda una experta en eso. Mientras mezcles una mentira entre tres verdades, hasta la mentira se vuelve creíble. Al principio me intimidaba el ambiente aquí, pero pensándolo bien, estas personas no son tan diferentes de las que traté en mi vida anterior. Los labios de Evangeline se curvaron en una sonrisa inocente. ¿Qué pasa? Digo algo incorrecto. Hillen dijo frenéticamente, nunca dije tales cosas, cuando dije que te mataría. Entonces las afirmaciones anteriores eran ciertas. Entonces Evangeline sonrió brillantemente a Hillen, quien se había levantado de su asiento enfurecido. Justo entonces, la voz baja de Rebellion resonó por el jardín. Rebellion miró a Hillen, con ojos más fríos que nadie, como si quisiera enterrarlo vivo. Hillen tartamudeó tembloroso que eso era, pero poco después Evangeline dijo con una sonrisa traviesa, ¡ay Dios! No tenía ninguna intención de chismear con su gracia. La duquesa Colica pensó para sí misma, esta pequeña astuta. Esta declaración hizo que el rostro de Hillen se enrojeciera. No es de extrañar. Cualquiera podía ver que Evangeline estaba actuando. Tales cosas realmente sucedieron, y yo no tenía idea. Incluso el príncipe heredero miraba a Hillen, con expresión severa espera. Su gracia, me disculpo. Rebellion aún miraba a Hillen con ojos helados. Una disculpa no es algo que se pueda resolver. Solo con una disculpa. Intentaste empañar la reputación tanto mía como de una dama inocente. Evangeline sonrió brillantemente, mientras tomaba suavemente el brazo de Rebellion. Por favor, no seas muy severo. Su gracia, quizás solo está enojado, porque antes rechacé su confesión. La atmósfera en el salón de repente se volvió mucho más fría. ¿Es esto cierto, Rebellion? Palabras frías hicieron que Hillen temblara involuntariamente. He oído muchos rumores sobre tu comportamiento grosero, pero verlo de primera mano es realmente chocante. En esta situación nadie ayudaría a Hillen. Después de todo, el príncipe heredero también estaba obviamente enojado. Oh, realmente lo siento. Por mi culpa la fiesta del té se convirtió en un desastre, y terminó antes de lo esperado. Evangeline se abanicó suavemente cerca. Sabía que debía verse bastante detestable ahora mismo. Al final Hillen fue castigado. Se le prohibió acercarse a Evangeline nuevamente. Rebellion dio la orden de que, cada vez que viera a Evangeline, debía evitarla aunque Hillen parecía disgustado. No tenía opción. Lo que dijo fue realmente excesivo. E incluso las personas de la casa de la duquesa Colica no pudieron defenderlo mientras Rebellion se iba. Dijo Hillen Feschik. Este asunto no terminará aquí. Vamos, Evangeline. Poco después los rumores sobre el despreciable mestizo estaban a punto de convertirse en la amante de la casa del duque Florence. Se difundieron por toda la capital. Unos días después, mientras se aplicaba una mascarilla de pepino, Evangeline escuchó que Hillen estaba a punto de ir al extranjero. ¿Al extranjero? ¿A dónde? A esa pequeña isla en la frontera norte, que fue descubierta recientemente. Escuché que no es muy popular en la casa del duque Florence. Evangeline parpadeó, y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Realmente unos pocos. Días después Hillen partió hacia tierras extranjeras. Parecía que el orgullo de Rebellion había sido herido. Hasta cierto punto después de todo, nadie dejaría pasar tal humillación. Evangeline tanteó alrededor del plato con la mano. Luego pone el pepino de adentro en su boca. Ida sosteniendo pepinos, gritó mi señora. Deja de comerlos, casi no quedan pepinos. Evangeline dijo, ve a cortar más. Ida, que ya había ido a cortar pepinos, por tercera vez suspiró profundamente al fin. ¿Por qué estás comiendo los pepinos que son para tu rostro? Colocó cuidadosamente la cabeza de Evangeline en el cojín. Luego se bajó apresuradamente de la cama. Evangeline miró la expresión de Ida y puso el pepino en su boca. De repente en su boca, una voz familiar vino desde la puerta. Al oír la voz profunda de Rebellion, Evangeline suspiró profundamente. Se había vuelto insensible a las apariciones de Rebellion. Incluso si él salía arrastrándose por el conducto de ventilación del baño, no se sorprendería. Preguntó qué pasaba. La boda aún está lejos. ¿Necesitas algo? Puede que necesite alejarme temporalmente por los preparativos de la boda. Justo entonces Rebellion, que había estado mirando a Evangeline, de repente se tensó, se apartó bruscamente y carraspeó. Entonces esperaré afuera. Evangeline encontró esto extraño. ¿Qué te pasa? Pero en ese instante,
De repente se dio cuenta de algo muy importante. Ella había estado acostada aplicándose una mascarilla facial antes. Para aplicar una mascarilla facial, necesitas exponer tu rostro tanto como sea posible. Así que usó una cinta para la cabeza para recoger todo su flequillo. Debo estar loca. Rebellion se sentó en el sofá. Luego pensó en cómo se veía Evangeline hace un momento, solo con pijama, que estaba pensando. Qué inapropiado. De repente Rebellion notó algo. El retrato de Evangeline. Evangeline se acercó y dijo, ¿estoy lista? ¿Qué miras? Rebellion dijo, un retrato. Esto fue pintado hace 4 años. El retrato que su padre atesoraba como su orgullo. No sigo viéndome igual ahora. Evangeline se sostuvo la cara con ambas manos, parpadeando hacia Rebellion. Si hubiera hecho esto en su vida anterior, le habría parecido asqueroso. Pero en esta vida poseía una belleza impresionante. Rebellion miró de un lado a otro, entre Evangeline y el retrato. Luego sonrió suavemente, al verlo sonreír. Evangeline inmediatamente dejó de sonreír, y preguntó, ¿por qué ríes? ¿Soy graciosa? Rebellion dijo que no. Solo de repente sentí ganas de sonreír. Rebellion se alejó de la pared y caminó hacia el sofá. Evangeline lo siguió frunciendo el ceño. Al ver a Rebellion permanecer completamente sereno, a pesar de su comportamiento coqueto, Evangeline se sintió algo molesta. Le dio una ligera palmada en el brazo. Rebellion miró su brazo, luego a Evangeline y dijo, las damas decentes no palmean al azar los brazos de otras personas. Evangeline se sorprendió un poco. Después de verme así, él todavía me llamó dama decente. En la mente de este hombre, ¿no debería mi imagen ser como ratas arrastrándose por el suelo? Con este pensamiento, mostró una expresión de sin palabras. Pero Rebellion se veía completamente serio. No sé. Solo de repente me sentí un poco culpable. Al oír esta disculpa inesperada, Evangeline también inconscientemente se puso seria. ¿Por qué el hombre que se va a casar con ella se disculparía tan sinceramente? ¿Será que tú? Voy a vivir sola. Rebellion pareció no entender su pregunta. Por un momento, luego de repente gritó fuerte que no. Si no es, entonces no es. ¿Por qué gritas? Evangeline se tapó los oídos y le dijo, casi me dejas sorda. Rebellion rara vez tartamudeaba mirando el rostro de Evangeline. No, de repente dijiste algo tan absurdo. Evangeline miró su rostro sonrojado y parpadeó. ¿De que te sorprendes otra vez? ¿No has escuchado esas cosas antes del matrimonio? ¿Acaso las familias nobles no dan ese tipo de educación? ¿No quieres escucharlo? ¿No te gusta? Rebellion evitó su mirada. Deja de hablar. ¿Qué es esto? Se supone que él es un villano, y sin embargo se pone nervioso por esas cosas. Es algo lindo en realidad. Lástima que es un villano. Si no, podría haberlo domesticado bien. Rebellion preguntó, ¿por qué te estás chupando los labios? Este hombre parecía un herbívoro a punto de ser comido. Evangeline parpadeó, ¿por qué me evitas? Pero Rebellion con esa expresión increíblemente solemne, volvió a preguntarle una vez más, ¿en qué estás pensando realmente? No estoy pensando en nada. Evangeline miró a Rebellion, y torció su cuerpo con pesar. Realmente no estaba pensando en nada. Entonces, ¿por qué? La trataban como a alguien que había hecho algo malo. Ella no era ese tipo de persona. No estaba pensando en nada. ¿Me odias tanto? ¿Qué podría estar pensando? Murmuró Evangeline en voz baja. Honestamente no quería enredarse con ese hombre. Ella no tenía sentimientos por ninguno. Solo sentía que este asunto debía aclararse. Eso era todo. Al ver la expresión de Evangeline, Rebellion pareció pensar por un momento. Luego dijo con cuidado, nunca te he odiado. Rebellion explicó que era porque nunca había interactuado con otras mujeres antes. Por eso actuaba así. Rebellion mostró una expresión avergonzada. Evangeline entendió rápido que él era inexperto. Rebellion no dijo nada. Evangeline encontró su reacción divertida y sorprendente y no pudo evitar reír. Rebellion, a veces digno y educado, pero a menudo serio en lugares extraños. Evangeline dijo, entonces vamos a salir, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Rebellion la miró y dijo, vamos al distrito teatral. El distrito teatral, si recuerdo bien. Evangeline de repente se dio cuenta. No era el distrito teatral, donde vivía la protagonista original. Estaba segura de que su memoria era correcta, porque la novela comenzaba con una trama, donde su madrastra quería venderla a un teatro, por deudas, ya que vamos al distrito, donde vive la protagonista original. Podríamos encontrarnos con ella, pero está bien encontrarse con la protagonista, antes de que comience la trama principal, pensando que podría ser una coincidencia. La expresión de Evangeline cambió de inmediato. Al verla, Rebellion se mostró preocupado. Evangeline, ¿estás bien? ¿Qué fue esa expresión? Parecía preocupado por ella. Espera, si hoy conozco a Rachel y caigo bien, podría llegar a ser amiga de ella. Sintió que si era así, definitivamente debía vestirse bien. Antes de salir, entonces antes de que comience la historia original, podría mejorar la relación entre Rebellion y Rachel en la historia original. Una de las razones por las que Rebellion apuntaba a Rachel era porque Rachel estaba cerca de su objetivo de venganza, el príncipe heredero. Pero si Rachel y yo nos hacemos amigas, y si Rebellion pone a Rachel en su lista de venganza, quizás podría pedirle que la perdonara. De esta manera, ni Rebellion ni yo moriríamos por la espada de Rachel, como en la historia original. Ese es el plan. Evangeline de repente se acercó y tomó su mano. La cara de Rebellion se sonrojó. ¿Por qué agarraste mi mano de repente? Evangeline solo sonrió y dijo, apurémonos hacia el distrito teatral rápido, para causar una buena impresión en el protagonista, antes de que comience la historia principal. Debería estar bien. No, después de todo, no intento alterar la historia. Rebellion le preguntó si había comido. Si no, salgamos a comer. Evangeline sonrió felizmente. Suena bien.
Realmente espero que Beisho esté allí cuando lleguemos al distrito teatral. Cuando Rebellion le dijo a Evangeline que eligiera lo que quisiera, Evangeline señaló la vitrina, sin dudarlo, de izquierda a derecha, indicando que quería comprarlo todo. Las palabras de Evangeline sorprendieron tanto al asistente de la tienda como a Rebellion, aunque el duque tenía los medios para comprar varios vestidos, sin problema. La mayoría de la gente no actuaría con tanta desfachatez, sin importar las apariencias. Evangeline fue directa, creyendo que ya que Rebellion dijo que comprara, realmente elegiría, dijo. Era del tipo que hacía exactamente lo que otros le decían que hiciera. Rebellion dijo que la mayoría sabría cuándo detenerse. Evangeline respondió que él ya había dicho que comprara. ¿Qué es eso de saber cuándo detenerse? Si piensas que soy derrochadora, aún estás a tiempo de cancelar el compromiso. Rebellion le preguntó, ¿hay algo más que quieras comprar? Debes saber que un vestido con un par de zapatos es solo lo mínimo, ¿verdad? Rebellion hizo que la tienda trajera algunos zapatos. Al final, Rebellion compró los vestidos y los zapatos a juego. Evangeline sonrió elegantemente. Evangeline bebió su jugo, mientras miraba hacia afuera, al distrito teatral, preguntándose si Beisho podría estar entre esa gente. En mi memoria, Beisho tiene cabello plateado, piel clara y ojos violeta azulados. Si tengo suerte, podría verla y hasta saludarla. Justo entonces se acercó un asistente de la tienda. Señora, mientras revisaba, quería mostrarle algunos de nuestros zapatos más vendidos. Evangeline exclamó, wow. Son hermosos, señora. Su prometido debe amarla mucho. Evangeline respondió, se nota tanto. De alguna manera se sintió un poco avergonzada. Evangeline encontró esas palabras familiares y sonrió, preguntando si el asistente realmente lo pensaba. El asistente dio una respuesta afirmativa, y Evangeline asintió con la cara roja. El asistente la miró con ojos envidiosos y dijo, una mujer se vuelve más hermosa cuando la aman. Evangeline afirmó que ella ya era hermosa, y no quería que su belleza se atribuyera a Rebellion. Su rostro era la obra maestra de sus padres. En ese momento Rebellion, habiendo terminado de pagar, se acercó. Evangeline preguntó cuánto costó. Rebellion dijo, suficiente para comprar una casa en las afueras de la capital. Evangeline bromeó diciendo que solo alcanzaba para una casa. Luego indicó que era una broma. Rebellion suspiró diciendo que ella no tenía sentido de la moderación. Evangeline dijo que ya no quería fingir más. Además, gente como nosotros debería gastar libremente. Eso ayuda a estimular el desarrollo económico. Rebellion expresó duda. ¿Qué tacaña, tan tacaña? Todos, hagan a un lado, hagan a un lado. Olvídense de los vestidos, olvídense de los zapatos. Cancelemos también la boda. Después de que Evangeline terminó de hablar, cruzó la mirada con Rebellion. Rebellion tenía una sonrisa extraña en el rostro. Evangeline levantó la barbilla. Rebellion preguntó en voz baja, ¿qué pasaría si no nos casamos? Evangeline preguntó, ¿realmente vas a cancelar el compromiso? No. Evangeline pensó que él estaba jugando con ella. Rebellion dijo que solo tenía curiosidad. Si Evangeline tenía a alguien más con quien quería casarse. Evangeline replicó, ¿realmente crees que alguien como yo no tendría pretendientes? Además, debo casarme obligatoriamente. Con mi belleza e inteligencia, sostenerme sería muy fácil. Rebellion dijo que tu belleza es realmente impresionante, pero tu inteligencia, eso es debatible. Sus ojos rojos miraron directamente a Evangeline. Evangeline contuvo la respiración, y de forma inconsciente tragó saliva, pensando que su rostro era tan apuesto, que quería convertirlo en fotos, o en una colección de fotos justo en ese momento. Rebellion se inclinó un poco, y tocó su frente con la de ella. Eso no está bien. Evangeline se sobresaltó. Rebellion se enderezó y dijo, parece que no habrá una situación donde no nos casemos. Me encargaré de ti toda la vida. Entonces primero me das esperanza, y luego dices que no importa. En serio. Evangeline rió secamente y se entrelazó del brazo con él, diciendo que no le diera falsas esperanzas. Rebellion le dijo que no tuviera expectativas. Tal vez cuando veas otro lado mío, ¿no querrás casarte conmigo?, se preguntó Rebellion. ¿Tienes otros lados que no has mostrado? Evangeline se divirtió con su expresión dudosa. Evangeline dijo que ahora solo queda la boda. Arregla todo lo demás tú misma. Estoy cansada, bromeó Rebellion. Compraste vestidos, zapatos y joyas. Y ahora estás cansada. No estabas cansada antes. Rebellion se rió por dentro. Evangeline abrió los ojos y respondió, ¿hay alguien a quien no le guste gastar dinero? Ah, me duelen mucho las piernas. Viéndola presionar su tobillo, Rebellion se agachó y sostuvo su tobillo. Perdón, bromeó Evangeline. El tobillo de una dama no debe verse así nomás. También mencionó que incluso se habían mostrado la frente mutuamente. Es solo una broma, no le des importancia. Rebellion miró hacia abajo sosteniendo su tobillo, levantando ligeramente el vestido, quitándole el zapato y apartándolo. Mirando su piel clara enrojecida, frunció el ceño y preguntó cómo podía caminar con los pies tan lastimados. Está bien, puedo aguantar bastante, dijo Rebellion. No pareces alguien que pueda soportar dificultades. Evangeline dijo con firmeza, porque estas cosas las compraste para mí, así que aunque tenga que llorar, igual las usaré. También bromeó, ¿y si te comprara lo mismo? Probablemente te desmayarías de agotamiento en 5 minutos. Rebellion miró su expresión de autosuficiencia, con completa impotencia. Luego se agachó para masajearle el tobillo con fuerza. Entonces Rebellion le dijo a Evangeline, de ahora en adelante, si hay algo que quieres comprar, solo sigue tu corazón y cómpralo. No necesitas comprar todo de una sola vez. Evangeline quedó asombrada al escuchar esto. Es como una novela romántica. Rebellion mostró una expresión confundida. Solo estoy pensando en voz alta, dijo Rebellion. A veces realmente no entiendo lo que dices.
respondió Evangeline. Tal vez no entender sea en realidad algo bueno. Si entendieras, podrías tener pesadillas. Las palabras juguetonas de Evangeline hicieron que Rebellion moviera la cabeza repetidamente. A pesar de todo esto, al final, ni siquiera lograron ver a Becho. Qué lástima, si todo hubiera salido bien hoy, Rebellion no habría tenido que morir a manos de Becho. En el futuro, Becho, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Si todo sale bien, Evangeline también podría escapar de esta boda, reflexionó en silencio. Si supiera que es un villano en una novela, que al final muere, ¿cómo se sentiría? Sentía que si fuera ella, definitivamente le parecería aterrador. Justo entonces, un pensamiento peculiar apareció de repente en su mente. Evangeline acababa de empezar a hablar. Quería preguntar qué planeaba hacer Rebellion ahora, cuando Rebellion de repente tembló. Antes de que Evangeline terminara de hablar, vio el temblor repentino de Rebellion. Estaba desconcertada. Sin entender por qué Rebellion reaccionó así, especuló sobre lo que él estaba pensando, preguntándose si planeaba hacer algo. En ese momento Rebellion habló, algo tartamudeando. Mientras le preguntaba a Evangeline qué pasaba, Evangeline entrecerró los ojos y lo estudió con atención. Sin embargo, por alguna razón, Rebellion evitó su mirada. Sujetó el pie de Evangeline que descansaba sobre su pierna, levantó el zapato y preguntó si Evangeline podía caminar. Evangeline presionó a Rebellion sobre lo que había estado pensando. Justo ahora Rebellion negó con la cabeza. Evangeline miró la negación de Rebellion, con el ceño fruncido, mientras lo veía ayudarla cuidadosamente a ponerse los zapatos. Sumida en la contemplación, Evangeline especuló en secreto, sospechando si Rebellion quería casarse con ella, porque en realidad le gustaba. Luego pensó que probablemente no era por esa razón. Olvídalo, pensaré en estos asuntos complicados, después de que la historia original realmente comience. Unos días después. Justo 2 días antes de que comenzara la trama original, específicamente el día antes de la boda, Evangeline vio lo que las personas que habían llegado con Rebellion habían sacado y se quedó boquiabierta de asombro. Se quedó atónita internamente. Normalmente, muy pocas cosas podían sorprenderla, pero esta situación era simplemente demasiado exagerada, tanto sorprendida como desconcertada. Evangeline le preguntó a Rebellion, ¿realmente no compraste todos los zapatos de la tienda, verdad? No fuimos de compras a todas partes hace poco, explicó Rebellion. Parece que tus pies se ampollan fácilmente. Rebellion explicó que tus pies parecen ampollarse fácilmente, así que hice que te hicieran zapatos a medida. También, antes de la boda, tengo algo para darte. ¿Qué es? Preguntó la mujer de mediana edad, que escuchó la conversación entre Evangeline y Rebellion. Se acercó con una sonrisa, entregándole la caja que tenía en las manos a Evangeline. Por favor, ábrala y eche un vistazo, señora. Evangeline tomó la caja. Esta pequeña caja claramente emanaba un aura de clase extremadamente alta. Evangeline se preguntó para qué sería. Por alguna razón, Evangeline recibió la caja con un sentido de reverencia, y la abrió con cuidado. Sin embargo, lo que vio al abrir la caja dejó a Evangeline algo atónita. Dentro de la caja había un anillo de zafiro. Evangeline estaba sorprendida y desconcertada a la vez. Esto realmente no podía ser una propuesta de matrimonio para ella. Oh sí, la mujer de mediana edad bajó la cabeza tras escuchar esto. En ese momento Rebellion explicó en voz baja. Este es el símbolo de la señora del ducado, que se transmite de generación en generación. Al escuchar esto Evangeline exclamó pensando. Así que es así. Recordó como en su vida pasada, su madre siempre llevaba pulseras de perlas, heredadas de su abuela. Rebellion continuó presentando. Este objeto ha sido transmitido por generaciones, y también es un símbolo de la familia Florence. Está hecho de un tipo de zafiro, que solo produce Florence, y la artesanía no puede ser replicada, por lo que solo hay uno en el mundo. Tras escuchar esto, Evangeline dijo que debe ser muy caro. Rebellion le advirtió que no lo vendiera, ya que es una reliquia familiar, transmitida por generaciones. Evangeline miró a Rebellion, quien parecía bastante ansioso y muy serio. Evangeline también reflexionó seriamente sobre qué tipo de imagen tenía en la mente de Rebellion. Rebellion también dijo que este anillo era muy útil. Evangeline preguntó cómo era útil. Rebellion explicó que el anillo estaba encantado con magia antigua, y podía usarse en todo el continente. Al comprar cosas solo necesitaba mostrar el anillo, y el costo se cargaría a la cuenta de la familia ducal Florence, sin límite de monto, pero le dijo a Evangeline que no abusara del nombre de la familia ducal. Por un momento Evangeline sintió una oleada de emoción, y examinó el anillo cuidadosamente y rápido. El anillo de zafiro, que parecía ordinario momentos antes, ahora le parecía increíblemente adorable. Evangeline pensó para sí misma que, dejando de lado la magia antigua y esas cosas, lo que tenía en sus manos era en realidad una tarjeta de crédito ilimitada. Rebellion mostró una expresión desconcertada, y preguntó qué era eso. Evangeline se maravilló de que antes de casarse, Rebellion le hubiera dado una tarjeta de crédito ilimitada, alabando a Rebellion como un hombre bastante decente. En mi vida pasada tenía una casa, pero nunca tuve una tarjeta de crédito ilimitada. Nunca imaginé que tal buena fortuna caería en mis manos. En esta vida, en ese mundo anterior, su familia tampoco tenía tarjetas de crédito ilimitadas. Después de salir de casa para vivir independientemente, ella, que antes cargaba bolsos de diseñador como canastas de compras, también había pasado por tiempos difíciles, cuando no podía permitirse gastar.
Ni siquiera unos centavos en bolsas de plástico, cuando no podía soportar gastar. Ni un centavo en bolsas de plástico. ¿Para qué debería usar esto? Comprar ropa, comprar zapatos, o comer todas esas delicadezas caras, que no podía pagar en mi vida pasada. Apenas puedo creerlo. Qué problema tan maravilloso tener. Rubelian. Evangeline abrazó el anillo de zafiro. Su rostro mostraba una emoción profunda. Te amo. Evangeline miró a Rubelian con ojos conmovidos, mientras la expresión de Rubelian parecía algo rígida. Ella le preguntó a Rubelian qué pasaba, si se arrepentía de habérselo dado. Rubelian expresó sorpresa por lo fácil que Evangeline dijo la palabra amor. Evangeline sostuvo la caja y miró a Rubelian, preguntando si pensaba que ella estaba con él solo por dinero. Rubelian negó esto rápidamente. Al oír esto, Evangeline sonrió y dijo, aunque fuera por dinero, y que, aunque no te ame de verdad, hay tanta gente rica en el mundo. ¿Por qué elegiría justamente a ti? Después de todo, los amigos se dicen amor casualmente también. Es solo una forma de expresar cariño. Evangeline se sintió orgullosa de su lógica, pero Rubelian se veía extremadamente avergonzado. Tras escuchar esto, rápidamente volvió a su actitud fría, diciéndole a Evangeline que no pensara en cosas inútiles y que no vendiera el anillo. Evangeline se sintió algo molesta. Rubelian le dijo que pensara en su comportamiento pasado y considerara si tenía razón para no preocuparse. Sé que has sufrido mucho por mí. Este prometido poco confiable. Si digo gracias suena falso, pero si digo no hay de qué, también suena raro, honestamente, con lo desconfiada que eres conmigo. ¿Cómo podría casarme contigo? Mientras Evangeline expresaba su disgusto, Rubelian de repente sonrió y le dijo que se durmiera temprano. También mencionó que mañana era la boda, y le dijo que no estuviera demasiado nerviosa. Evangeline dijo que no estaba nerviosa para nada. Rubelian asintió, y Evangeline observó su figura partir, con una curva ascendente en sus labios. Pensó para sí misma que si él fuera buena persona, definitivamente estaría perdidamente enamorada de él. A la mañana siguiente en la mansión Cloda, bulliciosa con los preparativos de la boda. Al ver esto, mamá secretamente se secó las lágrimas. Suspiró, oh Dios mío, no puedo creer que nuestra Evangeline se esté casando. Nunca pensé que llegaría este día. También le recordó a Evangeline que después del matrimonio, no podría visitar la casa con frecuencia, diciéndole que no se sintiera inferior por ser plebeya, y que viviera bien en la casa del duque. Evangeline pensó para sí, que estaba segura de poder vivir bien, pero no estaba segura de si la familia del duque podría manejarla. Después de todo, tras casarse con Rubelian, no sería ella quien tendría que tener cuidado, sino ellos. Entró papá, alabando a Evangeline como su orgullo, y le dijo que no estuviera demasiado nerviosa en la casa del duque, diciendo que el duque no podría hacerle nada. Si el duque se atreviera a ignorarla, debería decírselo. Evangeline se sintió algo conflictuada. No esperaba que su padre, quien usualmente se preocupaba de no poder casarla, dijera tales cosas. Por un momento, no supo qué pensar. Sentía que si papá realmente se preocupara tanto, bien podría no casarla. Pero también sentía que papá la quería algo. Después de todo, señorita, debido a mi estatus plebeyo, no puedo acompañarte a la mansión del duque. Espero que te mantengas saludable y comas bien, aunque yo no esté a tu lado. Por favor, asegúrate de encontrar la felicidad. Lista al fin, Evangeline subió al carruaje, bajo la escolta de su padre, mirando al sirviente, saludando y deseándole una boda exitosa. Ella permaneció en silencio, planeando encontrar una oportunidad más tarde para hablar con Rubelian. Llamó a Aida después de un tiempo. Evangeline llegó al templo, respiró profundo. Tan pronto como Evangeline bajó del carruaje, Lerit vino a recibirla. Lerit, quien oficialmente se había convertido en su doncella personal, se acercó con otras doncellas. Lerit se cubrió la boca con ambas manos. Lerit exclamó que la apariencia de Evangeline le hacía sentir que su vida estaba completa. También dijo que Evangeline era la novia más hermosa del mundo, instándola a que fuera rápido a ver a su gracia. El duque bromeó diciendo que podría desmayarse de la emoción. Evangeline pensó que probablemente eso no sucedería. Luego caminó por el pasillo, las doncellas sosteniendo la cola larga de su vestido. La siguieron lentamente. Pronto se detuvo frente a una gran puerta, y llamó a Rubelian. Al oír la voz de Evangeline, Rubelian se dio vuelta. Rubelian tenía el cabello negro peinado hacia atrás, y vestía un traje formal negro. Al ver su apariencia, Evangeline no pudo evitar exclamar. Lo encontró increíblemente encantador. Su gracia. ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras así? Rubelian dijo que no era nada. Evangeline le preguntó a Rubelian si se veía hermosa. Muy hermosa. Evangeline estaba algo sorprendida, sintiendo que la admisión directa de Rubelian la dejó sin palabras. Dijo que Rubelian debería haberla bromear, en lugar de preguntar cosas como si se había lavado la cara o el cabello. En ese momento, Rubelian dio un paso adelante y tomó suavemente su mano, besándola. Vamos a entrar. Evangeline quedó tan sorprendida por ese gesto repentino, que no pudo hablar. Esto está pasando. Estás besando el dorso de mi mano. Rubelian tomó la mano de Evangeline, algo confundida. En ese momento la puerta se abrió, y ella y Rubelian entraron al lugar de la boda, juntos, y así se desarrolló la trama original. Esa noche Evangeline estaba completamente borracha, murmurando para que Rubelian la bajara. Esto me está volviendo loca. ¿Estás sobrio ahora? Evangeline murmuró incoherentemente. ¿Sobre qué? Sobre los invitados. Rubelian le dijo que los invitados ya se habían ido, y la boda estaba casi terminada. Evangeline todavía estaba atontada. Rubelian respondió, este es el dormitorio que usaremos de ahora en adelante. Parece que tu tolerancia al alcohol es baja. Perdiste el control después de solo unas copas. Así que te traje a la habitación para que descanses. Evangeline dijo que su tolerancia al alcohol es baja. Imposible.
Antes podía beber una fuente entera de bomb shots, y aún así ir a trabajar al día siguiente. Con todo el maquillaje puesto, dijo Rebellion sin poder creerlo. Una fuente entera de bomb shots. ¿De qué demonios estás hablando? Evangeline solo sentía que el mundo giraba. Su conciencia estaba nublada. Parece que solo está borracha y delirando, murmuró Rebellion para sí mismo. De cualquier manera, tendrás que tener más cuidado con la bebida. De ahora en adelante. Evangeline preguntó de nuevo sobre la situación de los invitados. ¿Los han visto salir?, dijo Rebellion. Evangeline repitió su pregunta sobre los invitados otra vez. Rebellion solo suspiró. Bebe un poco de agua y ve a dormir. Evangeline dijo, pero esta noche es nuestra noche de bodas. Antes de que pudiera terminar de hablar, Evangeline se tambaleó y se desplomó. Rebellion llamó urgentemente a Evangeline. Rebellion atrapó rápidamente a Evangeline en sus brazos. Evangeline respondió con habla arrastrada, con la vista borrosa por la intoxicación. Ni siquiera podía ver a Rebellion con claridad. Después de mirarlo un rato, Evangeline le dijo que dejara de tambalearse y se pusiera de pie bien. Rebellion pensó impotente. Podemos simplemente fingir que esta boda nunca pasó. Evangeline murmuró, eres demasiado guapo. Evangeline seguía negándose a dormir, y Rebellion finalmente logró hacerla sentar. Con mucho esfuerzo, si tu estómago se siente mejor, ve a dormir. Evangeline hizo un puchero y dijo, no te vayas. No quiero pasar la noche sola. Rebellion dijo, hablando de la noche de bodas, cuando estás tan borracha no es apropiado. Pero Evangeline insistió, podía hacer lo que se necesitaba hacer. Incluso estando borracha, no te vayas. Quédate conmigo, dijo Rebellion. No tenía el hábito de abrazar a los borrachos, pero Evangeline insistió que no estaba borracha. Además acusó a Rebellion de tambalearse constantemente, diciéndole que se sentara bien. Rebellion dijo impotente, tú eres la que se tambalea. Evangeline le dijo a Rebellion que se tambaleara con ella. Con la misma amplitud, Rebellion no respondió. Evangeline pudo sentir que él la miraba, con completa exasperación. Sin embargo, ella se mantuvo con la razón de su lado. Pensó Rebellion, mirándome con esos ojos astutos de gato, como no iba a quedarme justo entonces. Evangeline encontró los lazos de su corsé apretado, detrás de su espalda y con un leve tirón, los lazos se aflojaron, y ella se sumergió en la sensación cómoda, similar a quitarse la ropa interior al llegar a casa. Al ver esto, la cara de Rebellion se puso roja. Evangeline también le preguntó a Rebellion, ¿por qué no se estaba quitando la ropa? Dijo Rebellion, ya estás usando ropa de noche. Evangeline respondió que no recuerdo haber cambiado de ropa. Rebellion le explicó, cuando te desmayaste por la borrachera antes, hice que Lirite te ayudara a cambiarte. Evangeline aún insistió que no, nunca vi a Lirite. ¿De qué hablas? Rebellion la agarró rápido de la cintura, la sostuvo en sus brazos para detener sus movimientos. Evangeline extendió los brazos para abrazar a Rebellion, diciendo que estaba tan cálido. Rebellion dijo impotente, realmente me estás volviendo loco. Rebellion suspiró con exasperación. ¿Por qué te gusta desnudar a la gente y abrazarla cuando estás borracha? Podrías simplemente tirar cosas por ahí. Evangeline protestó somnolienta. No tengo el hábito de abrazar a la gente. Rebellion, sosteniéndola por la cintura, preguntó de vuelta. Entonces, ¿qué soy yo? Evangeline dijo que era su esposo. No abrazaría a nadie más que a él. Pensando en eso, Evangeline se sintió algo injustamente tratada. Había querido vivir tranquilamente en esta nueva vida, pero las cosas no salieron como quería. Solo quería vivir bien. ¿Por qué era tan difícil? Con Rebellion teniendo esa cara. Incluso personas que originalmente no querían casarse podrían reconsiderarlo, murmuró ella. No quiero morir, se preguntó Rebellion. ¿De qué está hablando? Luego Evangeline preguntó a Rebellion, ¿por qué yo me odias tanto? Es porque estoy enferma y débil, así que crees que no importa si muero pronto, junto contigo. De repente estás pensando en algo que te preocupa. Descansa un poco primero, podemos no hacerlo. Rebellion estaba atónito por lo que dijo Evangeline. Venganza. ¿Quieres venganza? Lo entiendo. Pero, ¿has considerado que yo también podría ser arrastrado? Evangeline. Ella misma no tenía claro lo que estaba diciendo. Simplemente estaba desahogando todas sus emociones reprimidas, aunque no podía ver claramente la expresión de Rebellion, juzgando por el hecho de que no había soltado su mano alrededor de su cintura. No parecía enojado, así que aprovechó su estado de ebriedad para preguntarle qué pasaría si él fallaba. Rebellion le dijo que se lavara primero. Evangeline insistió, preguntando qué pasaría si ella muriera cuando él fallara. Rebellion afirmó con firmeza que ella no moriría. Incluso si alguien tenía que morir, sería ella, dijo Evangeline. No voy a morir. ¿Por qué no moriría? ¿Por qué no moriría como su esposa? Pensó en el destino de Evangeline en la historia original, creyendo que, aunque Rebellion alguna vez fue un buen esposo, nunca había amado verdaderamente a Evangeline. Siguió cuestionando a Rebellion. Si mueres, ¿cómo se supone que debo vivir? Incluso si logro sobrevivir sola. ¿Crees que eso tendría algún sentido? Como miembro de una familia comerciante, me quitarían mi título y propiedad, y terminaría en la calle. No sé hacer nada. ¿Cómo puedes soportar abandonarme? Es nuestro matrimonio, solo una transacción insignificante para ti. Evangeline pensó en el trágico final de ser miembro de una familia comerciante, sintiendo que tal vez la muerte sería liberación. Reprochó a Rebellion por tener el corazón para abandonar a alguien que no sabía nada, dijo Rebellion. Pero aún no estoy muerto, replicó Evangeline. ¿Quién dijo que hablaba de ti? Estoy hablando de Rebellion, ese bastardo al que ella se refería, el Rebellion de la historia original. Entonces Evangeline le dijo a Rebellion que no hiciera eso. Sabía que Rebellion cargaba con heridas y dolores pasados, pero no pudo evitar culparlo.
También entendía que Rebellion podría no escuchar, pero aún así dijo todo lo que tenía en mente. Justo entonces Rebellion dijo, lo entiendo, respondió Evangeline somnolienta. No estaba muy clara sobre qué exactamente entendía Rebellion. Inexplicablemente mejoró el ánimo de Evangeline. Se tambaleó y cerró los ojos, pronto abrumada por una intensa intoxicación, y cayendo en un sueño profundo. Este fue un día extremadamente ordinario, con una sola excepción. Una persona extraña había entrado en su vida. Esto sucedió antes de que el ducado de Florencia discutiera la alianza matrimonial con la familia Claudia. Como sabe mi señor, la relación entre la familia real y el ducado de Cólica está profundamente entrelazada y no puede ser fácilmente sacudida. Lo que el presidente de la compañía de comercio vestido trajo ese día simplemente fue increíble. Era una evidencia irrefutable de que el actual emperador y el templo una vez se unieron para eliminar el ducado Cólica. Por rebelión, quien despreciaba al ducado Cólica y estaba decidido a vengarse de la familia real. Esta evidencia era increíblemente valiosa, realmente invaluable. El trasfondo de la rebelión era un secreto a voces. Dentro del imperio, su madre Charlina, aunque nacida plebeya, se convirtió en la duquesa de Florencia, debido a su belleza impresionante. Un día su belleza llamó la atención del emperador. El emperador envió al duque de Florencia a la frontera y trajo a Charlina al palacio, poseyéndola a la fuerza. La verdad fue impactante, pero a la gente no le importó mucho. Los nobles menospreciaban a esta mujer plebeya, que había escalado hasta la posición de duquesa. Creían que Charlina era una mujer vana que, después de convertirse en duquesa, sedujo al emperador para ganar poder. La gente decía que primero ascendió a duquesa, luego sedujo al emperador y se convirtió en su amante. Y cuando tuvo un hijo, todo eso se convirtió en un hecho establecido. El único que creía en su inocencia era el duque de Florencia, que regresó, después de haber sido exiliado a la frontera por 3 meses. Por decreto imperial, todos chismeaban que ella debió haber seducido activamente a su majestad cuando primero se acercó al duque de Florencia. Probablemente usó los mismos métodos. Realmente sinvergüenza, pobre emperatriz, qué destrozada debe estar. Al final Rebellion perdió a su madre justo después de nacer. El exduque de Florencia amaba profundamente a su esposa, aunque Rebellion no fuera su hijo biológico, simplemente porque era hijo de su esposa. El duque le dio amor y le dijo, eres mi hijo. Y esta fue también la razón por la que Rebellion odiaba al emperador y a la familia ducal Cólica. La familia Cólica era la mano derecha más capaz del emperador y también podía convertirse en una daga dirigida contra el emperador. La familia Cólica, respaldada por la emperatriz, estaba extremadamente celosa de la madre de Rebellion en ese momento. Después de todo, aunque la emperatriz había dado a luz a un hijo del emperador, el favor del emperador inexplicablemente recayó en esta plebeya sinvergüenza. Si esto podía llamarse favor era desconocido. El objetivo de Rebellion era simple: vengarse del emperador, derribar a la familia ducal Cólica y derrocar al príncipe heredero. No tenía deseo de poder. Si lo tuviera, hace mucho que habría intentado ganarse el favor del emperador, suplicando desesperadamente por algún cargo oficial, para personalmente clavar una espada en el corazón del emperador, que se había burlado de su padre y humillado a su madre, para hacer que toda la familia real pereciera. Ese era su mayor objetivo. Finalmente, un día, recibió una carta de Cloda. Dijo Rebellion. Cloda. El mayordomo respondió que sí. Estimado duque de Florencia, le escribo esta carta para ayudarle a completar lo que ha estado buscando desesperadamente recientemente. Independientemente de si el presidente de esta compañía comercial realmente conocía las operaciones secretas de Rebellion, esta carta los llevó a su encuentro. Lo que Claudia trajo fue extremadamente impactante, evidencia de que el actual emperador y el templo una vez se unieron para intentar eliminar a la familia ducal Cólica. Una vez que esta evidencia fue expuesta, la relación entre la familia Cólica duca y el emperador inevitablemente colapsaría al instante. Rebellion no sabía cómo esta evidencia había caído en manos de Cloda, pero Cloda la estaba usando para hacerle una demanda. Por favor, casa con mi hija, y te daré la evidencia que poseo. Rebellion miró con desprecio a este plebeyo que se atrevía a hacer tratos con él y se burló fríamente, lo que había buscado desesperadamente. Todos estos años finalmente apareció. Sin embargo, la otra parte aún insistía en que se casara con su hija. Parece que encuentras los asuntos nobles bastante divertidos. Rebellion se recostó perezosamente en su silla, la sonrisa desapareciendo de su rostro. El presidente de la compañía comercial Cloda no pudo evitar temblar. No quise decir eso. La mirada aguda de Rebellion se fijó inmediatamente en él. Un plebeyo se atreve a proponerme un trato así. Buscas la muerte. Debo cortarte un dedo para ayudarte a pensar claramente. Cuando habló el presidente de la compañía comercial Cloda, Rebellion finalmente entendió qué plan estaba jugando. Aún así no encontrarás la evidencia. Esto es un artefacto mágico antiguo. Solo yo sé cómo abrirlo. Rebellion frunció el ceño de repente. Por su actitud ni siquiera la tortura lo haría hablar. Esta podría ser información extremadamente crucial para mí. No puedo dejar que se escape tan fácilmente. Dijo que estaba decidido a enviar a su hija a la mansión del duque. Esto no es excesivo. Mi hija es una plebeya. Es más hermosa que nadie. Y absolutamente no te causará ningún problema. Rebellion frunció el ceño, sin entender por qué era tan persistente. ¿Por qué debe casarse tu hija conmigo?, dijo el presidente de la compañía comercial. Porque mi hija anhela casarse.
Mi niña, que ha estado enferma y postrada desde niña, expresó su propio deseo por primera vez, así que quiero darle el mejor futuro posible. Rebellion estaba desconcertado. ¿Qué te hace pensar que soy la mejor opción?, dijo el presidente de la compañía comercial. La familia real es demasiado cruel. Ella no sobreviviría ahí en absoluto, pero tú eres una persona amable. La expresión de Rebellion se volvió extraña, pensando que esa palabra no le quedaba bien. Dijo el presidente de la compañía comercial. Hubo una vez una huérfana que hacía mandados para mí, y luego se convirtió en duquesa. Ella era muy amable, y me enviaba regalos cada año por gratitud. El hijo de Charlena también debe ser una persona amable. Las pestañas de Rebellion temblaron. Era frío con los demás, pero no podía ser cruel con sus padres. Finalmente Rebellion dijo que lo consideraría, y escribiría en unos días. Cuando Lady Jana escuchó a Rebellion decir que podría casarse con la única hija de Cloda, y prepararse para la boda, su rostro se torció. Conocía los rumores en los círculos sociales, y al oír que su amo quería casarse con tal persona se preocupó un poco. Lady Jane se quejó de que la mujer era, no solo maleducada sino también sin sentido común, la simple hija de un comerciante, que tuvo la audacia de proponerle matrimonio al príncipe heredero. Mientras se quejaba, de repente recordó algo y cerró la boca. Viéndola así, Rebellion levantó una ceja y preguntó qué pasaba. Lady Jane dijo que recientemente, alguien en la capital, había estado indagando sobre las preferencias de Rebellion. Ella pensó que solo eran rumores, pero podría estar relacionado con esa joven dama. Lady Jane recordó los rumores y suspiró, pensando que el chisme noble no era confiable, aunque el príncipe heredero podría dejarse llevar por la belleza. La mayoría de los rumores eran falsos. Además, la fuente de los rumores era Hillian, claramente fabricados por celos. Rebellion no podía no saber esto. Lady Jane preguntó si Rebellion realmente tenía que hacer esto. Rebellion dijo que era una transacción. Esto dejó a Lady Jana sin palabras. Lady Jane pensó que Lilith estaría muy feliz. Según su costumbre, mientras alguien fuera bello, podía servirle como señora, sin importar quién fuera. Lady Jane arregló que Lilith se convirtiera en la doncella de la nueva señora. Lilith preguntó cuándo llegaría la señora a la mansión del duque. Rebellion se mantuvo en silencio, aunque el trato se había cerrado desde hace semanas. Todavía no había visto a la supuesta Evangeline ni una sola vez. Lady Jane sentía aún más que la decisión de Rebellion había sido demasiado apresurada. Después de escuchar esto, ¿cómo podría culparlo? La primera vez dijeron que Evangeline tenía gripe, lo que coincidía con los rumores de su mala salud, y su frecuente estado de estar postrada en cama. La segunda vez dijeron que estaba vomitando. Por eso Rebellion lo creyó. No era tan grosero como para obligar a una persona enferma a reunirse. Tras incontables reuniones rechazadas, poco a poco formó una imagen de ella en su mente. Una figura delicada, rumores extraños. Ella se volvió poco a poco una chica frágil, inocente rodeada de rumores extraños. En la mente de Rebellion, parecía tener mala salud. Sin embargo, cuando Rebellion visitó de nuevo a la familia Cloda, la imagen que había formado en su mente se rompió al instante. No puede ser que esta mujer sea Evangeline Cloda. Y así, Rebellion y esta extraña persona se conocieron por primera vez.